Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer encuentro de la primera parte de Conocer el Mercado 2. ¿Cómo les va? Hola Matías, buen día, ¿cómo andás? Buen día de nuevo a todos, a los que recién se están sumando. Buenos días también. Ahí estábamos hablando con Mario. En la clase de hoy por ahí va a tener un poquito más de matemática de lo que veníamos viendo. Sabemos que no todos vienen del palo, así que la idea es que entiendan desde lo conceptual, no se preocupen por el tema matemático, por si ven alguna fórmula que pareciera a priori compleja, no traten de no quedarse con la fórmula, traten de quedarse con la parte conceptual, de que se entienda eso. Después el tema, la fórmula la vamos a ir explicando, obviamente, y la idea es que se entienda de nuevo, conceptualmente. Después hay millones de ejemplos en Internet, vamos a ver de repasar algún ejemplo acá también. Pero de nuevo, traten de quedarse con los conceptos, que creo que es lo más importante cuando vayan a leer algo, porque después lo otro se adquiere con la práctica. Lo más importante es que desde el punto de vista del concepto puedan entender qué es lo que están haciendo, qué es lo que se hace, qué es lo que están leyendo cuando lo ven. Y bueno, como les decía Mario, mi idea puntual es que veamos un informe de research al final de la clase para que vean, digamos, que no se queden con esto de, bueno, un PowerPoint y leo y el concepto, sino que vean un caso práctico real. Voy a mostrar un informe que hizo el Credit Suisse, que es uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, este, analizando Mercado Libre, obviamente por allá por el año 2017. Este, Va a estar un poco desactualizado, pero bueno, los informes de research más nuevitos, digamos, los más actuales, no son todos informes privados, digamos, con lo cual no tienen permiso de divulgación, así que la idea es no Pero meter para entenderlo de sirve, Mati. Para entenderlo, para ningún entender el tipo, concepto y cómo se usan, está perfecto. Yo tal cual. te voy a medir la cantidad de gente que sale del aula cuando vos pongas la primera ecuación. Pero digo, yo también quiero aclarar algo que me parece a mí esto personal. Nosotros podríamos no darle ninguna ecuación, le podríamos lavar los números y diríamos, uy, listo, le dimos. Pero la verdad que tienen que entender los números y las fórmulas. Y esto al final del día, acá hay matemática. Podemos no hacerlo extremadamente complicado, pero si nosotros les evadiésemos la fórmula de la matemática y no se las mostrásemos, le estaríamos diciendo, le estaríamos contando, le estaría faltando una parte de la película. Por eso, como dice Matías, no se desesperen, no digan, uy, ¿qué es esto? Porque en realidad nada, es una forma de expresar unos numeritos, nada más, ¿sí? Pero si no mostramos la fórmula que hay detrás de eso, cuando vayan, como dice Matías, a leer un informe de research que algún día les podría mandar una leak, algún analista, algún asesor financiero, che, mira, acá hay este informe de esta empresa. Y ustedes lo tienen que leer y dicen, che, ¿y todos estos conceptos qué son? Esa es un poco la idea, ¿no, Mati? Tal cual, tal cual. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a hablar de lo que es el valor de la empresa y el market cap, digamos, la capitalización bursátil, si se quiere. Y acá otro paréntesis, disculpen por ahí que mezclamos inglés con castellano, la verdad que la bibliografía dentro del mundo finanzas es muy vasta en inglés. Hay cosas que casi que no se traducen y el mundo lo usa por sus palabras en inglés. Vayan familiarizándose porque incluso lo van a encontrar, digamos, en informes en castellano, eh, en analistas que hablan en español, van a encontrar todos estos conceptos este, en inglés, porque se da así, digamos. Este, el tema de las finanzas va por ese lado. Así que lo que les queremos poner acá, el valor de la empresa refleja el valor de la empresa en su conjunto, que no necesariamente va a coincidir con el valor de las acciones de la empresa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y esto es un poco de desarrollo personal, digamos, después lo van a encontrar en la bibliografía de distintas formas, pero básicamente lo que estamos poniendo es que se desprenden dos conceptos, ¿no? Uno es el Enterprise Value, el EV, y es importante que lo sepan porque lo vamos a ver más adelante con el tema de los ratios de evaluación. La clase pasada estuvimos hablando de ratios, de qué son,
dejamos planteados algunos ratios eh, que tienen que ver más con la obtención de esos números desde el punto de vista de los estados contables, ya sea el balance, ya sea que lo calculamos por una EBITDA o del estado de resultados. Bueno, estos son indicadores, ratios que tienen que ver más con los números que nosotros vamos a obtener de la cotización de esta empresa. Y por otro lado, el valor accionario, lo que nosotros le llamamos market cap, que acá se los dejé anotado ahí, dice market cap igual a la cantidad de acciones por el precio de la acción. ¿Sí? Cuando ustedes ven que una acción, vamos a poner el ejemplo de Apple, que vale $3.000, bueno, el market cap va a ser $3.000 multiplicado por la cantidad de acciones eh, que tenga la empresa, o sea, de cómo está constituida la empresa. Si se acuerdan, en la primera clase, al principio de la clase, vimos que todas las empresas que cotizan están compuestas por acciones. Bueno, la cantidad de acciones que componen esa empresa multiplicado por el precio que nosotros vamos a ver de las empresas que cotizan, nos va a dar el market cap. Y la deuda neta, lo que nosotros le llamamos deuda neta, es básicamente el conjunto de deuda que tiene una empresa menos el efectivo que tiene a un momento dado. En el balance, si se acuerdan, uno de los primeros ítems, si no el primero en todo balance, en la parte de los activos corrientes, es el efectivo que tiene esa empresa, con lo cual la deuda neta básicamente lo que muestra es, bueno, si yo usase el efectivo que tengo hoy, que son disponibilidades, ¿no?, de lo más líquido que existe, podría cancelar parte de la deuda, me quedaría una deuda neta, ¿no? Si debiese 100 pesos y tengo 50 en efectivo, mi deuda neta va a ser 50 pesos, porque asumimos que podríamos usar ese efectivo directamente en la cancelación de esa deuda. Entonces, eh, así es que se calcula el enterprise value. Recuerden esto porque vamos a ver, les repito, el enterprise value respecto al market cap y cómo lo vamos utilizando y para qué sirve cada uno y en dónde lo usamos en distintas ocasiones. Entonces, Mati, una perdón que no consulta. podía pasar el... Sí, Perdón, siempre que vean EV corta es Enterprise Value. Eso, a ver, si bien usamos términos en inglés, usamos todas las mismas abreviaturas, ¿no? O sea, siempre que sí, vean EV es Enterprise Value, no hay vuelta que darle. exactamente. Van a ir familiarizándose de a poco, digamos, hay muchas siglas en esto. Ahora les voy a nombrar también un par, pero la verdad que se usan muchas siglas para abreviar los nombres. Eh, Nada, quédense tranquilos porque 2 o 3 veces que uno las ve, al principio parece que son muchas, pero ya después uno se acostumbra, sobre todo si en algún momento entran dentro del mundo finanzas, digamos, es el vocabulario habitual dentro de la industria, así que no se hagan problema por eso. Bueno, lo que les queremos ver acá es, digamos, existen un montón de métodos de evaluación, ¿sí? Eh, Acá nosotros pusimos simplemente algunos, que es el descuento de flujo de fondos, que es DCF, y ahí hay otras de las siglas que van a ver un montón dentro del mundo finanzas, es Discounted Cash Flow, ¿sí? Es la sigla en inglés, con lo cual eso lo van a encontrar en muchísimos lugares. Valuación por comparable, valor presente ajustado, APB, es la sigla en inglés también. El valor de la liquidación, después hay modelos que tienen que ver con la estimación de los dividendos, digamos, hay muchísimas formas de evaluar empresas. Las dos más utilizadas, que las cuales vamos a ver, tiene que ver con el descuento del flujo de fondos y con los comparables, ¿sí? Creo que no quiero exagerar, pero cerca del 80% de las personas, de los analistas que evalúan empresas en el mundo, lo hacen por descuento de flujo de fondos. Casi que si se cruzan con cualquier analista y le preguntan sobre cómo hace su modelo, probablemente te diga descuento de flujo de fondos, y si no lo utiliza como su principal método de evaluación, lo debe tener al lado mirándolo de reojo para comparar lo que está haciendo con su otro modelo.
con lo cual eso es por lejos lo más usado. Y evaluación por comparables creo que tiene que ver con eh, con una forma de evaluar un poco más rápido, ¿no? Un poco más, veamos a ver cómo está esto, la verdad que lo vamos a ver, los ratios ya están calculados, digamos, es bastante fácil si ustedes tienen alguna plataforma o algunos informes, ir a buscar este tipo eh, de números, porque ya existen, ya alguien los calcula diariamente. Eh, si quieren, después les muestro, la verdad no lo había pensado, pero podemos ver un informe de lo que es de Vima Educa, tiene el Instituto Argentino de Mercado de Capitales, en el cual tenemos informes diarios, ¿sí? Con los precios de ese día, con lo cual todos esos números los pueden ir a buscar directamente de los informes. Entonces, esa evaluación por comparable se hace relativamente rápido, ¿sí? Y nos va a dar una noción de, de dónde estamos parados nosotros con la empresa. Y como siempre les digo, no es cuestión de quedarse con un solo valor, con un solo número, con una sola métrica. Digamos, acá no hay, como dicen los yanquis, no hay una sola bala de plata que con eso nosotros medimos todo. eh, y, y es la única forma de hacerlo y con eso nos va a ir bien, digamos. Acá hay una cuestión de análisis que es un poco más profundo, es un poco más complejo y como yo lo veo, no requiere con que veamos una sola cosa, requiere que hagamos un análisis profundo de la empresa que tenemos, no porque lo hagamos nosotros, digo, pero el hecho de leerlo, de ver qué es lo que están escribiendo, de entender qué es lo que están escribiendo para nosotros poder sacar nuestras propias conclusiones. La Ujú. empresa está muy endeudada. ¿Por qué? ¿Para qué? A ver cuáles son los ratios que tienen de endeudamiento. Y las empresas que son parecidas, ¿cómo están de endeudamiento? Bueno, me gusta, no me gusta. Se está desendeudando. Eso quiere decir que va a crecer menos, digamos, ya no está reinvirtiendo la plata que tiene. Bueno, veamos, vimos el otro día que dentro de las empresas que cotizan, las más importantes, todas van a tener un sitio web en el cual podemos acceder y podemos ver y escuchar incluso qué es lo que nos están diciendo de la propia empresa, qué proyectos tiene, hacia dónde quieren crecer, cuál es el management, por qué hacen los cambios que hacen, eh, cómo vienen en cuanto a la competencia con otras empresas del mismo rubro. Digamos, hay un montón de cosas que hacen al análisis que no nos quedemos simplemente con un solo punto. Muchas veces vamos a escuchar de, bueno, si tal indicador da para un lado o tal indicador da para otro, eso quiere decir que tenemos que comprar, que tenemos que vender. Bueno, no necesariamente, digamos, no existe un solo indicador. Quédense con eso de que si yo veo que un indicador es tal o cual, voy a comprar o vender. Bueno, la respuesta es ni, ¿no? Es un poquito más complejo que eso. Creo que si fuese el caso de buscar un solo indicador y que ese indicador por sí mismo funcionase siempre, eh, todos seríamos Warren Buffett. Y si todos somos Warren Buffett, nadie es Warren Buffett, ¿no? Entonces, este, quédense con que el análisis siempre es un poquito más complejo. Bueno, acá estoy. Mati, te hago una pregunta. Estaba esperando que ahí tenemos dos o tres preguntas de por qué es más el Enterprise Value, por qué le sumás la deuda y no se la restás. Y otro que pregunta, si la empresa está muy endeudada, ¿vale más? Bueno, la primera pregunta, sí, eh, digamos que vuelvo acá a la formulita para que se vea, pero eh, imagínense si se quiere, ¿no? El cuadrito típico de activo igual a pasivo más patrimonio neto, ¿sí? Traten de imaginarse ese cuadrito. Y cuando hablamos de market cap, yo les decía, esto es la cantidad de acciones por el precio de la acción, ¿sí? Y la acción y ese precio, eh, básicamente lo que nos representan es el valor del equity, el valor del patrimonio neto, ¿sí? Entonces, obviamente que cuando nosotros vemos el balance, el valor del patrimonio neto es uno, ¿sí? Que es el valor, obviamente, de los activos descontados de la deuda. Eh, el market cap lo que nos muestra es el valor del negocio, ¿no? ¿Sí? De todo ese negocio. Con lo cual, la cantidad de acciones por el precio de la acción
yo le estoy sumando la deuda neta, pero porque esto como si fuese algo, como que la deuda es negativa, ¿no? Ahí capaz que vale la pena hacer la aclaración. Eh, entonces, perdón, no, estoy haciendo, pero básicamente lo que hago es sumarle la deuda porque el patrimonio neto más la deuda lo que me va a dar el total de los activos, digamos. Entonces, cuando hablamos del enterprise value, lo que hablamos es el valor total de la empresa. Cuando hablamos de market cap, hablamos del valor de las acciones, ¿sí? Del valor del patrimonio de esa empresa, que lo que hacemos es este, sumarle la deuda para que nos dé el valor total, ¿sí? De esa empresa. O sea, lo que estamos viendo es también sumándole cómo se está financiando. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo se está financiando? Bueno, hay un libro, digamos, que es muy utilizado en el mundo de las finanzas, que es el de Modigliani Miller, que en su momento Modigliani y Miller lo que plantean es, bueno, si hay dos empresas exactamente iguales, ¿sí? Exactamente iguales, conformadas por los mismos activos, están en el mismo lugar, tienen los mismos clientes, venden lo mismo, le compran a los mismos proveedores, digamos, caso hipotético rarísimo, pero digamos, la idea es que las dos empresas son iguales y una tiene deuda y la otra no tiene deuda, ¿sí? Una para arrancar el negocio tomó deuda y la otra no. ¿Cuál empresa debería valer más? Bueno, de acuerdo a Modigliani y Miller, lo que dicen es, debería valer más la empresa que tomó deuda porque existe un efecto de lo que en Estados Unidos se llama tax shield, que es básicamente cuando yo tomo deuda y eso lo tomo como un gasto, voy a pagar menos impuesto a las ganancias. Entonces, un escudo fiscal, digamos, sería la traducción de que voy a pagar menos impuesto a las ganancias por cómo lo financié, con lo cual la empresa debería valer más porque yo a lo largo del tiempo voy a pagar menos impuesto a las ganancias. Eh, es una teoría, digamos, difícil de comprobar exactamente porque obviamente no existen dos empresas exactamente iguales en un mismo lugar. Es muy raro encontrar casos de una empresa que tome deuda y una no, y que sean comparables. Muchas veces cuando estamos dentro de la misma industria, la forma de financiamiento de las industrias suele ser similar. Eh, no sé, pongamos como ejemplo las cadenas como Frávega, Megatones, digamos, ya no sé cuáles existen y cuáles no, pero es muy común que se financien a través de fideicomisos financieros. ¿Por qué? Porque ellos con esa plata compran, digamos, la mercadería y la venden en cuotas, eh, ¿no? Asimilando mis cobros, los voy a asimilar a mis pagos, simplemente va a haber una diferencia de tasa. La tasa que yo cobro es más alta que la que voy a pagar en un fideicomiso. Y ese tipo de estructuración para ese tipo de industrias, digamos, es lo que mejor les sienta. Entonces suele existir esto de, bueno, si la empresa es de tal forma, voy a buscar financiamiento de tal forma, entonces se suele dar, no se suele dar estos casos. No sé si responde Marito a la pregunta, pero la idea y la teoría es esa. La teoría es, si una empresa toma deuda, siempre estamos hablando en parámetros normales, no que sea 100% deuda, pero debería valer más la empresa por una cuestión de que voy a pagar menos impuesto a las ganancias. Este, tómenlo por ese lado, digamos. De todas formas, vamos a ver, nosotros cuando hacemos un flujo de fondos, lo que nosotros denominamos el, como el impuesto que pagamos realmente, digamos, la alícuota real que vamos a pagar, también la estimamos, porque también dentro de las industrias o dentro de distintas empresas hay cosas para deducir. Digamos, si una empresa que hace donaciones, las donaciones se pueden deducir de impuesto a las ganancias. Eh, digamos, hay cierto tipo de inversiones que te permiten deducir las de impuesto a las ganancias. Entonces, digamos, muchas veces las empresas más maduras, sobre todo, tienen eh, un porcentaje efectivo que no es del 35%, sino que a veces es del 30%, a veces es del 25%, y eso suele ser estable en el tiempo, entonces eso también se proyecta. Este, con lo cual, dentro de lo que es modelo de evaluación, lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a modelizar de forma tal que ya nos va a impactar directamente dentro de nuestra empresa.
Gracias, Este, Mati. de nada, si cualquier cosita, Marito, anda frenándome, sé que suelen haber algunas No, no, preguntas, no está quiero perfecto. avanzar No, sin no, como dos o tres preguntaron eso de si. Y otra cosa, que es lo que vos decís, son medidas, porque alguno nos preguntaba, ¿cuál es el precio real entonces? No, yo no hay un precio real, digamos, sino hay que entender todos estos analíticos y creo que si A se ver, quedan hasta el final lo van a entender, ¿no? sí, sí, eso ni hablar, pero entiendan que el precio real, y podemos discutir qué es real, ¿no? También es un poco más filosófico, pero eh, desde mi punto de vista, el precio real es el precio al cual alguien está dispuesto a comprar y alguien está dispuesto a vender. Digamos, ahí hay un precio que es real porque alguien estuvo dispuesto, bajo las circunstancias que sean, ¿no? Después podemos discutir, pero hay alguien que era dueño de esas acciones que estuvo dispuesto a venderlos a un precio el cual alguien más voluntariamente estaba dispuesto a pagarlo, ¿no? Che, hay acciones de Apple que valen $3.000. Y no sé, a mí me parece muy caro, a Mario Maidana le parece que está muy barato. Bueno, voluntariamente él podría estar pagando $3.000 por las acciones de Apple y yo tratando de venderlas, y me parece que es un precio que es real. Entonces, cuando se juntan miles o millones de posturas de este estilo, en el cual hay gente que quiere comprar, hay gente que quiere vender, y se forma el mercado, digamos, el mercado de capitales, entonces para mí eso es un precio real. De nuevo, ¿es el precio que debería valer la empresa? Bueno, podemos discutirlo, es subjetivo, pero si hay gente que está dispuesto a pagarlo y en ese precio hay gente que está dispuesto a vender, a mí eso me parece un precio real, ¿sí? Después no vamos a entrar en complejidades en cuando se ponen ciertas restricciones y demás, pero en mercados normales debería ser así. Bueno, ya volviendo a lo que creo que lo dijimos por encima, pero vamos a ver los dos principales métodos que tienen que ver con el descuento de flujo de fondos, ¿sí? Y el de comparable. Y el descuento de flujo de fondos va a consistir en proyectar el flujo de fondos libre para la empresa, ¿sí? ¿Esto qué implica? Implica que, lo vimos en la clase pasada, el flujo de fondos libre para la empresa, yo tengo que tratar de estimar cuál va a ser el flujo de fondos para el año que viene, para el segundo año, para el tercero, para el cuarto. En Argentina parece una utopía proyectar 6 meses, pero en países de relativa estabilidad, ¿sí? Por lo general, digamos, este tipo de métodos hacen estimaciones a 5 o a 10 años, digamos. Eso es de lo más común que se hagan proyecciones a 5 a 10 años, en la cual yo voy a estimar, de nuevo, esto implica, estamos diciendo, bueno, flujo libre de fondos, bueno, implica que tengo que proyectar ventas, que tengo que ver cómo va a crecer el negocio de ventas, si va a haber algún tipo de negocio nuevo, cómo voy a estar financiándolo, qué gastos voy a tener. Hablamos en algún momento esto de que Mercado Libre perdía plata. Mercado Libre, uno de sus principales negocios de hoy, que tiene que ver con Mercado Pago, en un momento era súper deficitario, en el sentido de que por cuestiones de marketing, por cuestiones de publicidad, por cuestiones de adaptabilidad, de que su uso se masificase, lo hacían gratis prácticamente. Incluso ni siquiera gratis, era pérdida porque hasta los usuarios nos regalaban plata por consumirlo. Entonces, bueno, tengo que proyectar durante cuánto tiempo y a cuántos usuarios pienso llegar con ese negocio y después de cuánto tiempo va a empezar a ser rentable. Digo, todas estas cosas me las puedo imaginar yo, y de otra forma los analistas lo que hacen es ir y preguntarle a la empresa, básicamente, ¿no? Che, bueno, ¿y este negocio cómo pensás que va a funcionar? Y si no se adapta como vos pensás, ¿qué puede pasar y para dónde puede ir? Bueno, todo este tipo de cuestiones las tengo que tratar de llevar a un Excel, básicamente, para tratar de proyectar. Bueno, ¿y cuánto voy a estar pagando de impuestos? ¿Y por qué? ¿Y qué parte de mi plata la voy a destinar eventualmente al pago de la deuda? ¿O si voy a tomar más deuda? ¿Y a qué tasa voy a tomar esa deuda? Bueno, todas estas cuestiones hacen al flujo, a que después yo pueda calcular el flujo libre de fondos, ¿sí? Entonces, una vez que yo proyecté ese flujo de fondos,
lo que tengo que hacer es, y acá entramos en la parte matemática y de cálculo financiero, si se quiere, acá nosotros le decimos lo descontamos a una tasa de interés determinada. ¿Qué quiere decir? Acá voy a hacer un paréntesis, Marito, espero que bastante corto, si alguien no lo entiende o nunca lo escuchó, párennos y lo hablamos, pero básicamente el hecho de descontarlo implica que yo un flujo, ¿sí? Que está en el futuro, algo que yo voy a percibir en el futuro, lo que decimos es que eso vale menos traído al presente que lo que vale en el futuro. ¿Por qué? Porque ahí hay digamos, lo que nosotros llamamos el valor tiempo del dinero, ¿no? El valor tiempo del dinero implica que, y bueno, esto por vivir en Argentina, estimo que todo el mundo lo sabe, es yo plata que tengo hoy, plata que vale menos el día de mañana, ¿no? Entonces, hay un costo de oportunidad. No digo que en todos los países del mundo me van a decir, bueno, en otros países del mundo no hay inflación. Sí, ok. Supongamos que hay 0% de inflación. De todas formas, yo esa plata, ¿sí? Si la plata, digamos, la pudiese tener hoy, para mí vale más porque yo podría estar haciendo algo con eso, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo tenga disponibilidad hoy para hacer lo que sea, digamos, de nuevo, supongamos que la tasa de inflación es cero, implica que esa plata, esa misma cantidad de plata, ¿no? Esa misma cantidad de plata el día de mañana, vale menos, porque yo la podría haber utilizado hoy, podría haber utilizado $100 para producir 105 dentro de 2 años. Entonces, cuando hacemos eso, lo que decimos es, bueno, esos 105 dentro de 2 años es el equivalente a 100 de hoy. No sé si se entiende, Marito, ahí quiero simplemente Sí, que se... no, se entiende y es, a ver, yo siempre cuando uno lo trata de explicar es, mirá, 100 pesos dentro de 6 meses equivale a una cantidad que si yo lo hubiera puesto interés durante 6 meses tendría 100 pesos, ¿sí? Por ende, 100 pesos dentro de 6 meses hoy valen menos que 100, ¿sí? Y por más Exactamente, que tengas inflación, ¿sí? Siempre que vos tengas, hay una famosa frase que dice, más vale un peso hoy que un peso mañana. ¿Por qué? Porque si yo tuviese un peso hoy, lo podría poner a interés, ponerle durante un día, y mañana tendría algo más que un peso, ¿sí? Por exactamente, eso no podemos sumar, y este es un concepto financiero básico, más allá de vuelta, esto no está pensado para que ustedes hagan el análisis, pero sí que puedan entender cuando les pasen un concepto, porque lo que vos decías, Matías, de, che, ¿cuánto van a ser los ingresos de la empresa? ¿Van a tomar deuda? ¿Qué esperan para el futuro? Esas son las preguntas que los analistas nos hacen cuando vienen a BIMA con el equipo de relación con inversores y te analizan todos los números que le generan el flujo de caja de la empresa. ¿Qué va a pasar con el exactamente, volumen operado? ¿Cómo van a generar más ingresos? ¿Qué van a hacer con los gastos? ¿Qué van a tomar deuda? ¿No van a tomar deuda? Y con eso los analistas proyectan los ingresos, los gastos de la empresa y cuánto creen que la empresa va a ganar. Y después dicen, bueno, si esto van a ser los flujos de fondos en el tiempo y los resultados en el tiempo, ¿cuánto vale todo esto hoy? Bueno, esto es lo que vale la empresa. Es básicamente muy a grandes rasgos, pero la idea no es que ustedes hagan el flujo de fondos. Lo que sí tienen que entender es por qué necesitamos sumar todo en el mismo momento del tiempo y no podemos sumar 100 pesos hoy, 100 mañana, 100 dentro de 2 meses y 100 dentro de 6 meses. ¿Sí? Ese es el exacto, concepto de valor tiempo del dinero. exactamente. Entonces, habiendo dicho esto, lo que hacemos, proyectamos todos esos flujos, estimándolos, y los descontamos a una tasa de interés que vamos a hablar de cuál va a ser esa tasa de interés. Ahí también hay algo para explicar, digamos, no es simplemente buscar una tasa de interés que a mí me parezca o no es buscar una tasa de interés, no sé, muchas veces se habla en finanzas de lo que es la tasa libre de riesgo y para que ustedes lo sepan, en finanzas hablamos de la tasa libre de riesgo y cuando hablamos, bueno, yo puedo agarrar esta plata y colocarla en títulos, ¿sí? Emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, ¿sí? Y ganarme una tasa de interés. Bueno, esa tasa de interés que paga el Tesoro de los Estados Unidos por financiarse es lo que nosotros en finanzas llamamos como la tasa libre de riesgo. Bueno, no es simplemente un cálculo de, bueno, agarro una tasa de interés que encontré por ahí porque me parece o porque es la que yo tengo mi costo de oportunidad. Bueno, no, tiene que ver con una tasa
que es un poquito más compleja, pero que lo vamos a discutir también ahora, que es a la cual nosotros vamos a descontar ese interés para llegar al valor de la empresa. Y el otro método de evaluación que hablábamos, que es por comparables, ¿sí? ¿Qué es lo que implica? Bueno, observar estos ratios, que vamos a verlos, no se preocupen, y vamos a ver cómo se calculan, y vamos a ver que, que los analistas los utilizan para comparar con empresas del mismo sector, ¿sí? Y por lo general, y acá siempre tratamos de hacer hincapié en, bueno, yo tengo que tratar de buscar compañías de similar tamaño, ¿sí? Compañías dentro de la misma industria y compañías dentro de lo posible dentro del mismo país o dentro de la misma región. Entonces, esto a veces es fácil porque hay muchas empresas dedicándose a lo mismo en un mismo país, a veces no es tan sencillo, ¿sí? Eh, no sé, pongamos de nuevo el caso de Apple. Apple va a ser una empresa que vende teléfonos que podría ser comparada con Samsung y bueno, y empecemos a dejarlo por ahí, porque ya después las empresas no son del mismo tamaño, no actúan en las mismas regiones, los consumidores no son los mismos, entonces empieza a ser un poco más difícil. ¿Sí? Yo siempre doy el ejemplo también de Vima, ¿no? Vima es un mercado, es una empresa que cotiza en la bolsa argentina y no existe otro mercado que cotice en Argentina de las características de Vima, ¿sí? En donde su principal negocio eh, es uno de los principales negocios, ¿no? Es la negociación de renta variable, o sea, la compra-venta de acciones y CDR es uno de los principales negocios y no existe otro mercado en Argentina que haga lo mismo, ¿sí? Hay una parte del negocio que tiene que ver con la custodia, que es caja de valores, que no existe en Argentina otro custodio, ¿sí? Con lo cual es un negocio que es muy difícil de asemejarlo a otro mercado. Digamos. Los otros mercados se dedican por ahí a otras cosas. Vina compite con MAE en la negociación de renta fija y tenemos Matt Barrofex que se dedica principalmente a derivados. Entonces ahí ya es muy difícil. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a buscar bueno, otros mercados en otras partes del mundo que se asemejen al mercado argentino. Y ahí lo que nos pasa es que por ahí tenemos a un mercado como el de Brasil, un mercado como Chile, que son comparables, o más o menos comparables. Y ya después hay mercados como en Estados Unidos, en Europa, que no son comparables casi en lo absoluto. Un mercado que es muy parecido al de Rusia, bueno, pero tendríamos que ajustarlo por tamaño. Entonces, este tema de yo voy viendo distintos comparables y busco valores siempre en la medida de lo posible, ¿no? No siempre es 100% posible comparar eh, de la misma forma, los mismos valores, con lo cual nos va a dar una referencia. Eso, quédense tranquilo que seguro que va a ser así, pero bueno, no necesariamente vamos a encontrar el match perfecto entre una empresa y sus comparables. Otro caso incluso podría ser, pónganse en la cabeza de alguien que vive en Estados Unidos, que hay muchas aerolíneas, bueno, las aerolíneas low cost versus las aerolíneas legacy, que se llaman, ¿no? Ahí también tenemos empresas que son comparables porque están de la misma industria, pero claramente el modelo de negocio es distinto, ¿sí? Con lo cual es probable que ciertos de esos ratios sean más similares dentro de una industria que dentro de la otra. Lo que vamos a ver en el método de evaluación, el primer método de evaluación, ¿sí? Que es el método de evaluación por descuento de flujo de fondos, buscamos determinar los flujos de fondos futuros para la empresa y el valor terminal, ¿sí? Porque acá también tenemos que tener en cuenta que necesitamos buscar un valor terminal porque obviamente nosotros vamos a proyectar 5, 10 años, 20, los que querramos. Bueno, es altamente probable que la empresa no deje de existir después de 10 años, ¿sí? Este, con lo cual vamos a necesitar determinar ese valor terminal y bueno, lo vamos a descontar una tasa que nosotros en finanzas denominamos WACC, o por lo menos castellanizado, que básicamente ahora se lo explico, pero entonces tenemos tres grandes
rubros, digamos. El flujo de fondos para la empresa, ¿sí? Que es el fondo residual después de hacer frente a todas las obligaciones, excepto los pagos de la deuda. El valor terminal, y acá vamos a pararnos un pasito, pero es el valor que se le asigna a la empresa luego de llegar a su madurez, ¿sí? En finanzas lo van a encontrar en los libros como el steady state. El steady state lo que asume, bien o mal, digamos, pero lo que asume es que una empresa llega a su estado de madurez y que a partir de ahí lo que tiene es un comportamiento, y creo que esto se saca de grandes empresas maduras y con mucho tiempo, como por ejemplo Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, McDonald's, son empresas muy maduras que ya se expandieron en todo el mundo, ¿sí? Y que ya llegaron a ese estado de madurez, con lo cual lo que puedo asumir es, bueno, las ventas van a ser X los próximos años, llega ese estado de madurez de la empresa y lo que se asume es que ese estado de madurez yo lo puedo proyectar al futuro con un crecimiento de X%, 1, 2%, 3%, 5%, digamos, no deja de ser un supuesto eh, un tanto debatible en el sentido de que si una empresa creciese, digamos, para siempre, que es lo que estamos asumiendo, a un valor determinado, ¿sí? Digamos, esa empresa eventualmente sería el mundo entero. Eh, digamos, una empresa va a llegar un momento en el que ese crecimiento a lo largo de muchos, muchos años termina siendo, bueno, captando todo lo que haya, digamos, con lo cual es un supuesto por lo menos debatible, pero es una forma que nosotros tenemos para calcular el valor terminal de esa empresa. ¿Cuánto valdría esa empresa a ese momento determinado? Bueno, eh, yo lo que puse acá generalmente está calculado por el método de crecimiento perpetuo, que es lo que les decía, es decir, se le asigna un crecimiento perpetuo a la empresa, digamos, un crecimiento de X%. Y por último, el WACC, que por ahí es la tasa y es un punto muy importante. Y acá les repito, esto es muy importante porque yo cuando cambio la tasa a la cual yo estoy descontando ese flujo de fondos, si yo mi tasa es muy alta, el valor de la empresa actualmente es bajo, ¿sí? Si el valor de esa tasa es muy baja, el valor actual me va a dar un poco más alto. Esto ahora se lo muestro en la parte de la fórmula matemática, si quieren, para que vean cómo impacta uno. Pero básicamente el WACC lo que tenemos es que el WACC es el promedio ponderado del costo del capital, Weighted Average Cost of Capital, ¿sí? Esa es la sigla. Y la tasa nos indica el costo del capital basado en la estructura de capital de la empresa. ¿Sí? Lo vamos a ver, pero básicamente tiene que ver, bueno, cómo estoy financiando yo mi empresa, cuánto tengo financiado con equity, cuánto tengo financiado con deuda. ¿Sí? A esto hay que asignarle un costo y esta es la tasa, digamos, finalmente nos va a dar una tasa de interés, la cual la vamos a usar para descontar. Quiero entrar, esto es lo más complejo que vamos a ver hoy, si se quiere en términos de matemática, no se asusten, ahora lo explicamos. Lo dijimos con Mario al principio, EV, ¿sí? Enterprise Value, ¿sí? Esto es cómo se traduce, digamos, la evaluación que vamos a hacer. Eh, pero básicamente lo que tenemos acá es que es una sumatoria, este es un símbolo de sumatoria para aquellos que no estuvieron familiarizados alguna vez en escuela o en la facu con este símbolo. Esto implica que voy a sumar, ¿sí? N cantidad de veces. Bueno, ¿cuántas veces voy a sumar? Si N fuese 2, esto se va a traducir en una fórmula que va a tener este componente y uno más, ¿sí? Van a ser dos componentes. Si n fuese 10, van a ser 10 componentes, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es sumar, el i tiene que ver con el año, con el periodo, ¿sí? Entonces, bueno, voy a proyectar 10 años, bueno, van a ser 10 veces las proyecciones, pero, a ver, para que se queden tranquilos, voy a sumar n cantidad de veces el flujo de fondos, el free cash flow to the firm, o sea, el flujo de fondos libre para la empresa, ¿sí? Que era lo que decíamos. Bueno, ¿cuál es el flujo el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5? Digamos, ahí voy a tener la sumatoria de esos flujos, ¿sí? A todos esos flujos yo los voy a descontar a una tasa de interés, que es la del WACC, que enseguida lo vamos a ver, elevados
a la potencia, digamos, de ese año, ¿sí? O sea, uno más, supongamos que la tasa de interés, por simplicidad, pongámosla en 10%. Bueno, esto va a ser el flujo del año uno descontado, ¿sí? O sea, dividido sobre 1,1 a la uno, digamos, da uno, ¿sí? Quédense tranquilos que esto, como lo decíamos con Mario, esto es algo que ya lo calculan los analistas en el último ejemplo que les voy a dar respecto a la evaluación que hacen los analistas. Esto ya está todo hecho, pero simplemente para que lo entiendan, digamos, de dónde viene y cómo es el flujo de fondos del año 10. En realidad, si esto me da 100, ¿sí? En el año 10, cuando yo lo llevo al momento uno o al momento actual, en realidad al momento cero, ¿sí? Eso va a valer menos de 100. ¿Por qué? Porque lo estoy dividiendo por un número que es mayor que uno, con lo cual este número va a ser menos. Bueno, a todos estos 10 flujos de fondos en nuestro ejemplito, pueden ser 10, pueden ser 15, pueden ser 5, pueden ser 2, ¿sí? Este número lo que le tengo que hacer es agregarle el valor terminal, ¿sí? De la empresa. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Y ese valor terminal también descontarlo a esa misma tasa del WACC del periodo correspondiente. El valor terminal yo lo voy a situar un año después de que yo termine con mis proyecciones, ¿no? De mis flujos. Y ese flujo de fondos eh, se supone, ¿no? A priori, y como todo en finanzas tiene muchos supuestos, que ese flujo de fondos lo que tiene es que llega a un steady state, como dijimos antes, un momento de madurez de la empresa que vamos a dejar de proyectar y vamos a buscar el valor terminal. ¿Cómo vamos a hacer ese valor terminal? De nuevo, el valor terminal tiene otras modelizaciones, la verdad que la que a mí más me gusta y por ahí la que suele usarse eh, más que otras, tiene que ver con proyectar, ¿sí? El valor terminal como valor perpetuo. ¿Y esto qué quiere decir? Que voy a agarrar el flujo de fondos libre para la empresa en n más uno, o sea, en el periodo posterior al steady state, ¿sí? Y lo voy a descontar al WACC menos la tasa de crecimiento que yo le quiero dar a la empresa, o la que yo asumo, la tasa de crecimiento a la cual yo estoy asumiendo que la empresa va a crecer, ¿sí? O dicho de otra forma, esto, digamos, tómenlo como que es otra forma de explicar esto, es, bueno, el flujo libre de fondos, ¿sí? De la empresa en el momento N, en el momento de steady state, yo lo hago crecer, o sea, 1 más G, básicamente le estoy dando una tasa de crecimiento. Si yo pienso que va a crecer al 2%, si mi flujo libre de fondos yo lo multiplico por 1,02, que sería por, digamos, agregarle 2% más, lo que estoy haciendo es hacer crecer el flujo en el momento n por 1 más g, básicamente me va a dar el del periodo n más 1. En nuestro ejemplo, si este fuese el flujo de fondos libre en el momento 10, bueno, al multiplicarlo por 1,02, que estamos asumiendo un crecimiento del 2%, llego al flujo libre de fondos del momento 11, ¿sí? Bueno, esto lo voy a descontar a mi tasa, ¿sí? De promedio ponderado de costo del capital y le voy a restar esa tasa de crecimiento, digamos. Esto lo que hace es asumir que la empresa va a crecer perpetuamente a esa tasa de interés. Mati, Hacemos perdón, una... perdón, ahí por las dudas, si alguien tiene matemática o algo, una sucesión infinita de esto que pone Matías, el free cash flow to the firm por uno más G, n veces que tiende al infinito, es una progresión, lo que llama una progresión aritmética, que el valor, es algo muy técnico, pero el valor de toda esa sumatoria al infinito se puede aproximar como esta fórmula que se está mostrando Matías. Si yo agarras y creo que el free cash flow crece 2% de acá hasta el infinito, ¿sí? Y descuento todo eso, hay una fórmula matemática que me lo resume en esta ecuación que le está mostrando Matías, que es la del valor terminal. ¿Sí? No vamos a hacer toda esta derivación. En un libro de finanzas le hacen toda la derivación matemática para probar que una sucesión infinita de valores que sigue esa regla es exactamente igual a esta fórmula que les está poniendo Matías. Exactamente, la idea era simplificarlo. Eh, Claro, Obviamente todo aquel que esté más familiarizado con la matemática, que piense algún día en hacer eh, una
una maestría en finanzas, que vaya a hacer algún curso de operador de mercado de Bima Educa, a aquellos que quieran rendir el CFA, digamos, o el CIA, que son exámenes internacionales de finanzas, bueno, todos aquellos lo van a ver cálculo financiero de lo más básico que es esto, digamos, esta es la parte de cálculo financiero, básicamente es eso, ¿no? Tratar de contar flujos de fondos futuros. Eh, bueno, van a ver todo este tipo de, de proyecciones, de fórmulas y, como decía Mario, de derivaciones de, che, bueno, ¿y esto de dónde sale? Bueno, hay una lógica matemática detrás que no es la idea acá, sino de que entiendan qué es lo que significa esto, básicamente, y no tanto de dónde se obtiene. Tómenlo como algo de que ya muchos matemáticos a lo largo del tiempo lo hicieron y lo validaron, así que nada, eso quedará para otra clase. Marito, yo la verdad que quería hacer como una pequeña pausa para ver si había Sí, sí, alguna sí, pregunta sí. en este tema, porque nada, básicamente porque esto es la base de la evaluación por DCF, con lo cual nada, me parece importante que No, lo tengamos claro. me parece bien. Dice, ¿la tasa de crecimiento que asumo lo tomo de los meses o años anteriores del funcionamiento de la empresa? Buena pregunta, Jessica. Bueno, ahí la tasa de crecimiento que yo tengo en la empresa, digamos, lo tengo que asumir de alguna forma. Cómo va a crecer la empresa esa hacia el futuro. Bueno, no necesariamente yo la voy a tomar en base al histórico, ¿no? Un poco por lo que veníamos diciendo, por lo general uno proyecta en función al crecimiento, a los desafíos, a lo que ve que tiene la empresa en el futuro y después llega un estado de madurez de la empresa cuyo crecimiento va a ser mucho menos volátil y probablemente ese crecimiento va a ser menor al al de los primeros años de una empresa, ¿no? Eh, las empresas cuando nacen tienen este comportamiento de que al principio el crecimiento es más fácil y ya después empieza a ser más difícil crecer y llegar a más gente y demás, de acuerdo al producto o servicio que vendamos, con lo cual la tasa de crecimiento de perpetuidad que yo le voy a dar no necesariamente tiene que estar correlacionada con los años de crecimiento, ¿sí? Sí va a tener que ver con, bueno, el negocio en un estado de madurez podría crecer a una tasa de X%. Acá tengan en cuenta que las tasas, y esto también por ahí es una aclaración un tanto técnica, pero tengan en cuenta que estas tasas son, son tasas nominales por lo general, porque nosotros lo que vemos son proyecciones en monedas duras. En Argentina todo esto se complica un poco más por la tasa de inflación que tenemos y demás. Pero si yo quisiera que una empresa siguiera creciendo en el tiempo, también tengo que tener en cuenta que no puede crecer por debajo del nivel inflacionario, sino en realidad lo que estaría pasando es que la empresa no estaría creciendo, ¿no? Es una empresa que crece al 1% con una tasa de inflación del 10% anual. Bueno, en realidad mi flujo de fondos para la firma eh, no, no estaría creciendo. Ahora, ¿cuál es el valor a tomar? De nuevo, esto es, depende de cada uno de los analistas que deberían tomarlo, que deberían verlo en función eh, a las proyecciones que están haciendo, a lo que conocen de la empresa. Entonces, no hay una fórmula que nos vaya a dar el crecimiento basado en la historia reciente de esta empresa. ¿Qué otra cosa? A ver, Acá tengo dice, los una, analistas, esta es buena por dice, ahí, los analistas, sí, perdón, Mati, dale, dale, dale. no, estoy leyendo ahí justo, también estoy tratando pero los analistas cuentan con información interna de la empresa o solo información pública. Bueno, en este caso, las dos cosas son lo mismo, en el sentido de eh, la información interna de la empresa es la información pública, digamos. Eh, si hubiese información privada, digamos, relativa a decisiones que todavía no se toman, digamos, eso no debería tenerse en cuenta, nadie debería saberlo. Ahora, siempre que existe información que nosotros en finanzas llamamos material, información material implica que es información que podría afectar el precio de las acciones de esa empresa, ¿sí?
eso la empresa lo tiene que comunicar como un hecho relevante. ¿Se entiende? Entonces, toda información, e información implica información, no un rumor, no algo que todavía no se concreta, información al momento en que la empresa lo conoce y considera que es un tema relevante, que puede afectar el negocio, que puede afectar el precio de las acciones de esa empresa, tiene que ser comunicado. Entonces, no existe ningún analista que tenga información, eh, digamos, privilegiada, por ponerlo de alguna forma, ¿no? En el cual la empresa, no sé, vamos a poner el caso por ahí, eh, que a veces se ve en las películas, estamos desarrollando una vacuna para el COVID, bueno, no sé, una parte operativa de la empresa sería cuán lejos o cuán cerca estás de encontrar la vacuna. Bueno, eso no es información material, digamos, no hay información, porque no es información en el sentido de yo no sé realmente a ciencia exacta si estoy más cerca o si estoy más lejos, cuánto tiempo voy a tardar, entonces puede ser información de que me dé la idea de que puedo estar por llegar, sí, digamos, pero todavía no es algo que yo pueda comunicar. Yo no puedo comunicar desde la empresa, estoy más cerca o estoy más lejos de hacer esto. Eh, lo que sí puedo comunicar es al momento que yo lo logro, con lo cual ahí lo saben todos. Lo saben los empleados de la empresa, lo saben Ujú. los analistas y lo vamos a saber nosotros. Así que, así que nada. Eh, Ahí Pablo pregunta si los libros mencionados son básicos o requieren de lectura previa. Libros como cuáles, Pablo, de Modigliani Miller es algo muy específico de finanzas, que tuvimos, Ujú. hablábamos de lo que ellos plantean del taxing y de cómo evaluar la empresa. Eh, no sé hasta qué punto saben de matemática, pero digamos, son libros que requieren algo de matemática y cálculo financiero previo. Una vez que sabemos cálculo financiero y matemática, se pueden leer este tipo de libros, ¿sí? Eh, en Excel, así como se puede sacar el BAN, esta fórmula para sacarlo, y si está, ¿cuál sería? Digamos, en el Excel sí puedo calcular el valor actual neto para hacer este tipo de fórmulas, de hecho es lo que se utiliza. Este, Simplemente lo que tengo que tener muy claro es todo lo previo, ¿no? Cómo llego al flujo libre del fondo, cómo llego al valor terminal, cómo llego a calcular el WACC. Bueno, todas esas cosas, este, las tengo que tener en cuenta. Creo que eso es más importante que aplicar la fórmula de Excel. La parte de fórmula de Excel es la más sencilla al final del día, ¿sí? Sí, y por ahí Este, muchas preguntas finitas de cómo calculo esto. De vuelta, un poco la idea es mostrarles qué es lo que se usa, mostrarles la forma general del cálculo, pero la idea no es, por lo menos la idea de capacitación sobre evaluación de renta fija y renta variable y CDRs, de acciones y CDRs, no es que vayamos a lo finito, porque recuerden que esto se ve en cursos de finanzas bien específicos y si uno está apuntando a hacer un análisis finito de la evaluación. ¿Lo pueden hacer? Sí, pueden empezar a armar un Excel, empezar a probar, mirar, pedirnos material. Pero digamos, la idea acá es que todos por lo menos podamos salir de esta capacitación de Beimaduca sabiendo que si te dicen Enterprise Value, le digas, ah, sí, el valor de las acciones pues, se va a ver la deuda. ¿Y qué es el free cash flow? Ah, el free cash flow es el valor descontado de los flujos de la empresa. ¿Y cuánto vale la empresa? Es decir, uno ve un análisis que dice, no, el free cash flow nos está dando que por free cash flow el valor de la acción sería por arriba del precio de mercado. Ah, mirá qué interesante, puede ser una señal para mirar a ver si hay que comprar o no. Eso es básicamente lo que estamos tratando de transmitirles en esta reunión. No tanto el finito de si va más menos, más y la tasa, porque si no, digamos, como que nos ampliamos, nos vamos un poco de la idea que le queremos transmitir con Matías, sobre todo Matías, yo estoy acá jorobando más que nada. Este, no, no, pero ayuda porque, digamos, es cierto, para todos aquellos que quieran leer finanzas, mercado de capitales, digamos, desde mi punto de vista, lo principal sería arrancar por cálculo financiero, digamos, creo que eso es lo principal. Este, a ver, no sé qué pensás vos, Mario, no, yo la verdad no recuerdo, en su momento estaba el libro de mercado de capitales que daba Bima Educa del instituto. A mí ese me parecía un libro muy didáctico, ¿no? Desde el punto de vista que era un libro
fácil comprensión, trataba muchos temas, obviamente que más específicos de mercado de capitales, pero me parece que ese es un libro también para recomendarles para que lean. Y después, si ya saben inglés, no sé, los libros, digamos, y la bibliografía propia de los exámenes, como el CIA o el CFA, ese tipo de bibliografía yo creo que arranca desde los conceptos por ahí más básicos, Sí, ¿sí? sí. Y va metiendo en cada vez más complejidad y creo que ese tipo de exámenes internacionales, digamos, te llevan al final del día a una administración de portafolio, ¿sí? Como, como la parte más compleja. Entonces, si les interesa, digamos, la parte de administración de portafolio, creo que incluso ir para el lado de esos exámenes, eh, que, que de nuevo tienen bibliografía propia, ¿no? O sea, ese tipo de Sí. exámenes te dan la bibliografía de qué es lo que quieren que vos rindas y ahí está todo con ejemplos, bueno, todo ese tipo de exámenes lo van a encontrar, van a ver esto y van a ver más, y no solo evaluación de renta variable, sino también de renta fija, de derivados, de instrumentos no convencionales, de la parte ética, tienen algo de micro y macroeconomía, entonces hay ahí eh, nada, un Sí. montón de Eh, bibliografía para leer. Después, Creo después nosotros, Matías, en la página web del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, hay un manual de renta fija y renta variable. Están desactualizados, nunca se actualizaron. Hay una parte de índices que está vieja, entonces déjennos terminar de actualizar esas partecitas que no queremos que los confundan y se los vamos a subir a la página de Bimaduca. Recuerden que ya están subidas los primeros dos encuentros, después vamos a subir este último encuentro. Eh, y por ejemplo, y la idea es que empiecen a leer. Ahí en ese manual van a ver todo lo que es los ratios, un repaso de todos estos conceptos que está diciendo Matías, para que después cuando vayamos a la parte más jugosa que viene ahora en un ratito, si quieren repasar esos conceptos o si viene algún informe de research o escuchan la presentación de resultados de una compañía para ver cómo le está yendo, los conceptos ya los entiendan, ¿sí? exactamente. Eh, bueno, vamos. ¿Alguna pregunta de bibliografía top? Yo voy a dar mi visión personal, Matías, que no son tan fáciles. Quieren ir a renta variable, busquen el libro de Damodaran, que se llama On Valuation, es como la referencia en lo que es evaluación de renta variable. Y si quieren, busquen el libro de Favosi, que es el manual de renta fija. Serían las Sí, dos dos. Biblias. Las dos Biblias Exacto. arrancan de lo más básico y si quieren algo de derivados, cuando veamos después con Seba Porcel, busquen el libro de Hull, Hull, que se llama Derivados, Introducción al Análisis de Derivados. Esos son como Ahí, los tres libros que todo el mundo les va a decir que lean. sí, incluso si tienen la posibilidad, eh, yo hablando de renta variable, ¿no? Pero la parte de Sí. Damodaran, eh, es un profesor de la Universidad de Nueva York, ¿sí? Es altamente conocido, como decía Mario, como la Biblia del análisis de renta variable. Él incluso tiene una web, ¿sí? Una web propia en la cual él junto a otros colegas han desarrollado una cierta cantidad de Exceles, ¿sí? Ya como si fueran plantillas dentro de los cuales me dice, bueno, una empresa de tal, quiero hacer una evaluación de una empresa de tal tipo. Bueno, me meto, me descargo esa plantilla de Excel y básicamente la tengo, ya está el modelo armado, está para que yo meta los números y para que juegue con los números. Digamos, la página, la verdad que a la vista es bastante fea, una página cero look and feel, o sea, para los que vivimos ahora más en el siglo XXI con teléfonos y demás, bueno, piensen que cuando yo estudiaba ya por el año 2010, ya Damodaran existía y obviamente es una página que la hicieron ellos, entonces una página a la vista que va a aparecer como si estuviese desactualizada, como si fuese una página vieja. No se preocupen, si tienen la posibilidad, métanse, busquen, como dice Mario Maidana, Damodaran, web, Excel, algo por el estilo, y van a poder llegar ahí, van a poder ver la cantidad eh,
nada, de cosas que hicieron él y sus colegas y que lo tienen ahí en la web disponible, gratis para todo el mundo que quiera hacer evaluación de renta variable. Súper recomendable y obviamente los libros o el libro que tiene él de estas cosas, incluso eh, diría que es la bibliografía recomendada. Obviamente es en inglés, Mario, no sé si alguna vez lo leíste en castellano, yo siempre lo leí en inglés y tiene También en un inglés, sí. alto, y tiene, así como estas fórmulas, tiene un cierto grado de matemática avanzada y de cálculo financiero bueno, que van a necesitar para leerlo. De todas formas, si no supiesen la matemática, yo, a mi criterio es una persona que es muy didáctica para escribir. Entonces, cuando uno va leyendo lo que él escribe, digamos, no es complejo de entender. Por ahí sí, cuando se mete en la fórmula matemática, uno dice, bueno, a ver qué es esto y hay que ponerse a ver qué es lo que, de interpretar la fórmula. Pero si no quisiéramos hacer la parte matemática, creo que se puede leer el libro tranquilamente y entenderlo. Desde lo conceptual creo que se puede entender. Gracias, Mati. Bueno, de nada. Están todos. Aviso. Después, de todo caso, les podemos ver si podemos. Tenemos muchísimas sugerencias de qué cosas tenemos que agregarle a Bimeduca. Vamos a ver después si les podemos dejar alguna guía de lectura de materiales relacionados sobre renta variable. E incluso le podemos subir un PDF con el link a la página de Damoderante. ¿Te parece, Mati? Yo me la Sí, anoto. obviamente que podemos. Ya lo busco después y se los mando. La verdad que, o si tenemos un tiempito, lo buscamos acá online y se lo mostramos en la web. No sé si vamos a tener tiempo. Este, pero bueno, habiendo dicho esto, digamos, ya la clase pasada hablamos del flujo libre de fondos, ¿sí? Estuvimos hablando del valor terminal ahora, de cómo se calcula. Creo que la parte que nos falta es ver cómo calculamos la tasa de descuento que vamos a utilizar. Y volviendo, déjenme volver un ratito acá. ¿Por qué les decía que es muy importante? Bueno, si yo la tasa, ¿sí? Que es el WACC, esto es una tasa de interés, esto puede ser 10%, o sea, olvídense las letras, todo lo que dice, esto puede ser 10%, 5%, puede ser 20, puede ser 45%, digamos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que el valor de la empresa, ¿sí? Está determinado en parte por esa tasa de interés. Mientras más alto sea este número, y esto sí es matemático, pero creo que se va a entender. Mientras más alto este número, ¿sí? Más chico es todo esto. ¿Por qué? Porque yo estoy dividiendo al flujo de fondos libres por un número más grande. Entonces, tengan en cuenta esto, o sea, esto es muy importante porque a mayor tasa de interés, menor va a ser el valor de la empresa. Mientras más chico sea el interés al cual yo estoy descontando los flujos, mayor va a ser. O sea, exactamente la relación inversa. Sube la tasa de interés, baja el valor de la empresa. Y esto, si alguno está familiarizado con el contexto macroeconómico estadounidense actual, eh, el año pasado, uno de los motivos por los cuales empiezan a caer el valor de las empresas, cayeron los índices, obviamente porque la mayor parte de las empresas que componen los índices cayeron de valor, fue por la expectativa y por la efectivamente después se llevó a cabo, digamos, por la suba de tasas de interés que hubo en Estados Unidos. Lo vamos a ver, ¿sí? Pero uno de los componentes para llegar a este número es la tasa libre de riesgo, que es la tasa del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, si esa tasa sube, si yo tengo expectativas de que esa tasa suba en el futuro, porque básicamente lo que estoy haciendo es proyectar, entonces el valor de las acciones va a caer. Si ustedes miran el año 2022, fue un año en el cual fue muy particular porque tanto las acciones como los bonos, ¿sí? En sus respectivos índices cayeron. Es decir, si yo tomo un índice de acciones del mercado norteamericano en el año 2022, vamos a ver qué cayó. Y si agarro un índice de bonos, voy a ver qué cayó. Bueno, ambas cosas tienen que ver con esto de cálculo financiero y descontar. ¿Por qué? Ya lo van a ver en renta fija, pero en renta variable, renta fija funciona igual, parecido, digamos, no lo tomen como que es igual, pero la tasa de interés a la cual descuento uno de los componentes es esa tasa libre de riesgo, y si esta tasa libre de riesgo sube
como subió, digamos, porque aparte a nosotros en Argentina nos puede parecer poco porque las tasas de interés suben del 70 al 90, del 90 al 120 para un rato. En Estados Unidos esta tasa de interés era del 0,25, 0,25% anual, ¿sí? Y esa tasa pasó del 0,25 al 5% en un año aproximadamente. Entonces, si en un año pasó de ser casi cero, ¿sí? A ser 5, bueno, tiene un impacto muy grande. Por eso los índices de acciones y muchas de las acciones cayeron significativamente, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, el costo promedio ponderado del capital de la empresa, que es la tasa que vamos a utilizar para descontar ese flujo de fondos, está compuesto por dos costos, ¿no? Que vamos a ponderar. Uno es el costo del equity, ¿sí? Y otro es el costo de la deuda. Básicamente, ¿cuál es mi costo, ¿sí? De financiar la empresa? Yo tengo dos formas. Yo lo puedo financiar con deuda, ¿sí? O lo puedo financiar con capital propio, que es el equity, ¿no? Entonces, ¿cuánto cuesta mi equity? ¿Cuánto cuesta mi deuda? ¿Sí? Acá lo anotamos para que quede, pero K es el costo del equity, KD es el costo de la deuda, Ujú. y después que lo que hacemos básicamente es ponderarlo, ¿no? O sea, si yo hago equity dividido equity más deuda, ahora ponemos un ejemplo, y deuda sobre equity más deuda, básicamente lo estoy ponderando. ¿Qué quiere decir? Que si mi equity fuese 100, ¿sí? Y mi deuda fuese 200, ¿sí? Cuando yo hago 100 sobre 100 más 200, esto es 300, ¿no? Esto es un tercio, básicamente es 33%. Y deuda sobre equity me va a dar 66%, porque la deuda es de 200 y el equity más la deuda va a ser 300. Entonces, esta relación siempre va a ser 1. Y esto es un poco lo que pusimos acá abajo. La suma del equity más la deuda, o sea, del capital propio más la deuda, dividido, obviamente, el equity más la deuda, nos va a dar 1. Básicamente lo que estamos haciendo es darle un peso ponderado a este costo. Dicho de otra forma, y por favor, si hay alguna duda, que quede claro, digamos, esto es más desde lo conceptual, no se queden tanto con la formulita que se ve ahí, que el K, que la D, que el uno, que la menos T ahí. Bueno, traten de quedarse con que esto es el costo de mi capital propio, ¿sí? Ponderado. Recuerden, ponderado es cuánto capital propio yo tengo respecto a mis dos fuentes de financiamiento, ¿sí? En el ejemplito nuestro yo estoy financiando 33% de la empresa con capital propio y el otro 66% lo estoy financiando con deuda, ¿sí? Entonces, mi costo de capital propio lo voy a multiplicar por 33% y mi costo de la deuda lo voy a multiplicar por el 66%. Ahora, bueno, ¿y qué es ese uno menos T? Creo que lo hablamos por encima, esto que hablábamos de Modigliani y Miller en su libro cuando hacen evaluación, eh, lo que dicen es que existe un tax shield, un escudo fiscal, que básicamente mi costo de la deuda va a estar en cierta medida disminuido porque yo lo que voy a estar haciendo es disminuir mi pago de impuesto a las ganancias cuando tomo deuda. ¿Sí? Yo cuando tomo deuda disminuyo el pago de impuesto a las ganancias, pero cuando yo financio mi empresa con equity, no voy a disminuir el pago de impuesto a las ganancias. ¿Sí? Entonces, lo que hace básicamente tomar deuda es que, digamos, este uno menos T y el T, perdón, por ahí no lo puse, pero esta es la tasa impositiva, digamos, esto, si en nuestro caso en Argentina es del 35%, bueno, nosotros deberíamos ser uno menos 35%. Lo que va a hacer básicamente es decirnos, bueno, tu costo de la deuda se va a ver abaratado porque vas a dejar de pagar en cierta medida impuesto a las ganancias, ¿sí? Y, no sé si eso queda más o menos claro, Marito, no sé si ves alguna pregunta o algo por el estilo. Sí, hay algunas personas que están como un poco trabadas porque dicen que nos estamos yendo a algo muy técnico. Yo les digo, por eso quedan las clases grabadas, pero no nos podemos escapar de estos conceptos, porque si no nos estamos contando qué es lo que se mira para hacer el análisis. Ahora al final, cuando veamos el informe de research, van a ver todos estos conceptos reflejados.
pero no los tienen que calcular. Alguien me decía, ¿de dónde saco el caso B y el caso D? La idea de este encuentro, de esta capacitación, no es que ustedes los calculen, es que cuando vean un caso D o un caso B en un informe, en una página, en algún lado, entiendan qué es y por qué lado viene. Esa es un poco la idea. Si no queremos ir muy finito porque calculen que esto podría ser un curso de finanzas y en un curso de finanzas se pueden dar un trimestre completo de evaluación de empresas, ¿sí? Nosotros acá lo que se busca transmitir es qué conceptos claves ustedes van a escuchar o van a leer y entiendan qué es eso, ¿sí? Va a tener una Exacto. pregunta que alguien hace, me parece que es bueno, es ¿cómo juega la tasa de los bonos del Tesoro americano en todo esto? Bueno, déjenme ir un poquito más adelante si quieren. Listo, no, entonces Eh, esperamos. pero, pero, a ver, la tasa del bono de los Estados Unidos, digamos, de lo que van a encontrar como T-bills, Treasury bills, deuda del Tesoro de los Estados Unidos, todo eso nosotros en finanzas le llamamos tasa libre de riesgo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el Tesoro de los Estados Unidos nunca no pagó, digamos, todas las veces que emitió deuda la pagó, ¿sí? Con lo cual, lo que se asume es, bueno, eh, la van a pagar, digamos, no hay forma de que no la paguen. Aparte, en última instancia, tiene una maquinita de imprimir billetes verdes y harán uso de la maquinita para pagar esa deuda. Entonces, esa tasa es libre de riesgo, ¿sí? Es decir, no tengo riesgo cuando yo invierto en un título así. ¿Qué es lo que hace esta tasa? Esta tasa nos pone una vara, por ponerlo de alguna forma, en que cualquier cosa que no sea el Tesoro de los Estados Unidos es más riesgoso que el Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, es una tasa que tiene riesgo. Entonces, si una tasa tiene riesgo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, perdón, si la tasa libre de riesgo pasa del 0 al 5%, bueno, no hay nada, ¿sí? Con menos que el 5% de riesgo. O sea, que la tasa sea menor al 5% cuando yo hablo de riesgo. Cuando la tasa en Estados Unidos el año pasado, y por ahí no pongamos el año pasado, pero hablemos del 2021, en el 2021 la tasa era prácticamente cero, o 0,25, 0,2 o 0,3. Esa tasa era la tasa libre de riesgo. Entonces, bueno, el costo o la tasa, digamos, de la deuda de una empresa privada podía estar en el orden del 3, 4%, ¿sí? Hoy que la tasa libre de riesgo es 5, no existe ninguna empresa cuya tasa sea del 2, 3%. ¿Por qué? Porque la tasa libre de riesgo ya es 5%. Bueno, asumimos que todo el resto de las tasas van a estar por encima. ¿Sí? Una cuestión de riesgo-retorno, ¿no? A mayor riesgo, mayor retorno, con lo cual si la tasa que no tiene riesgo vale 5%, cualquier cosa que tenga más riesgo que eso debería dar un mayor retorno. Ahora, déjenme si quieren acá cómo determinar el CAE y el CADE, y acá lo vamos a ver con respecto a la tasa libre de riesgo, pero dice el costo de la deuda, ¿sí? Que es el CADE, generalmente es más sencillo de conocer. ¿Por qué? Porque usualmente las empresas grandes, sobre todo las que cotizan en bolsa, y por esto podemos decir, les diría que cualquier CDR, cualquier empresa va a tener deuda. Esa deuda, digamos que en Argentina nosotros le llamamos obligaciones negociables, que básicamente es un bono emitido por una empresa privada. eh, lo que va a hacer ese bono es que va a estar cotizando, ¿no? O sea, hay gente que quiere comprar, hay gente que quiere vender, con lo cual ese bono cotiza en el mercado de capitales. Bueno, entonces, lo que yo puedo asumir, lo que generalmente se hace es, bueno, si la empresa tiene una deuda y esa deuda está cotizando al 6% anual, bueno, yo puedo asumir que el costo de la deuda de la empresa hoy, ¿sí? Es del 6%. Che, bueno, pero la empresa tomó la deuda y en realidad tiene que pagar el 5%. Sí, ok, pero ¿cuándo tomó esa deuda? ¿Bajo qué condiciones? ¿A qué plazo? ¿Y cómo está hoy? Si la empresa tuviese que tomar deuda hoy, lo más probable es que la tasa de interés a la cual tome deuda, o sea, la tasa de interés a la cual se va a endeudar la empresa, va a ser una tasa de interés mucho más parecida al rendimiento que está teniendo
ese bono que emitió esa empresa en el mercado. ¿Me explico? Ahí es donde, bueno, en ese sentido es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque yo agarro y digo, bueno, estoy haciendo proyecciones a 10 años. Voy a ver el bono que tiene la empresa emitido, a ver cuántos tiene emitidos. Imagínense que esto pueden haber varias emisiones. Incluso vayan a buscar el caso de YPF, el caso de Pampa Energía, MSU Energy, digamos. Hay muchas empresas que tienen emitidos varios bonos, o sea, que se han financiado a distintos plazos, a distintas tasas, en distintos momentos del tiempo. Entonces, bueno, veamos cuál es el bono más cerca que vence dentro de 10 años, más cercano a los 10 años que va a ser la proyección que yo voy a hacer. Ese bono está rindiendo un 6% anual. Bueno, ok, entonces el costo de endeudamiento de la empresa a hoy, de nuevo repetimos, a hoy, si quisiera endeudarse, debería ser, digamos, más o menos del 6%. Lo puedo tomar como un dato dado. Eh, ¿Qué pasa si no tengo un bono que sea a 10 años, tengo uno a 5 y tengo uno a 15? Che, me parece, bueno, puedo hacer un promedio ponderado, puedo ver la curva que se llaman curvas eh, de rendimiento de los bonos y puedo determinar cuánto sería el rendimiento de esa empresa, ¿sí? En 10 años. Digamos, este tipo de datos suele ser más fáciles de conseguir que el costo del capital propio, ¿no? Porque al final del día, digamos, cuando yo arranco una empresa o si yo tuviese que financiar mi empresa con capital propio, digo, no sé, estamos viendo que queremos encarar un negocio nuevo o abrir un mercado nuevo, por decirte, no sé, quiero ir a Asia. Mi empresa, como si fuese Habana, ¿no? Habana quiere empezar a abrir locales en Asia. Bueno, va a tener una disyuntiva. Bueno, ¿cómo lo financio? ¿Con deuda o con capital propio? ¿Cómo es más fácil? Bueno, ¿y cómo determino cuál va a ser el costo de ese capital propio? Bueno, el costo del capital propio, y esto de nuevo es una modelización, esto es una forma que tenemos nosotros de llegar a, a cuánto rinde ese capital propio, va a estar integrado, y tómenlo de nuevo, conceptual. Entiendan que básicamente lo que quiere decir el KE, el costo del equity, el costo del capital propio, es cuánto yo tendría que pagarle a ese capital propio. Igual la deuda es un poco más fácil porque se entiende que cuando alguien me presta, yo después se lo devuelvo y hay una tasa de interés en el medio, digamos, por ahí un poquito más fácil. Del lado del equity, entiendan que no van a repagar algo necesariamente, ¿sí? Pongamos que yo soy el único accionista, pongo plata, no me voy a autopagar una tasa de interés, digamos, sino que lo estoy poniendo en pos de que yo pueda generar ciertos retornos en la empresa que creo que van a llevar a la empresa que valga más, ¿sí? O que genere mayor cantidad de flujo. Entonces, quédense con lo conceptual, que esto es el costo que yo tengo por financiarme con capital propio, ¿sí? No es tan fácil de verlo como el costo de la deuda, perdón, eh, que lo puedo obtener como la tasa de interés que tiene la deuda de la empresa, pero deriva de nuevo de una formulita matemática que básicamente, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, mi costo de capital va a ser la tasa libre de riesgo, RF es por risk free, ¿sí? Tasa libre de riesgo, y por eso les decía que esto lo utilizamos como una base. ¿Por qué? Porque le estoy sumando algo. No importa qué, pero ya estoy por encima, ¿sí? De la tasa libre de riesgo. ¿Me explico? El costo de financiar mi empresa con capital propio va a ser tasa libre de riesgo más algo, ¿sí? Es más alto que la tasa libre de riesgo. Entonces, la tasa libre de riesgo, ¿qué le voy a sumar? Bueno, dejemos el beta de lado por un segundito, ¿sí? Pero básicamente lo que le voy a sumar es el rendimiento, ¿sí? Del mercado en donde cotiza, o sea, el- perdón, el riesgo, no, el retorno esperado, ¿sí? Del mercado. Esto es una tasa de interés. ¿Cuánto es el retorno esperado de una acción de este estilo? Bueno, pongamos qué es lo que tendríamos que hacer ahí en esos casos. Bueno, dos formas. Si no tenemos, la empresa no cotiza en la bolsa, ¿sí? Bueno, podemos ver comparables,
¿sí? O sea, el retorno en el mercado en el que cotiza, cuánto cuánto están rindiendo esas acciones en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, cuánto han rendido, ¿sí? Estos rendimientos. Entonces, supongamos que, y hagamos un ejemplito, bueno, mi tasa libre de riesgo hoy es 5%, que es lo que vale una tasa del bono de los Estados Unidos. En realidad, 10 años vale un poco menos, pero hagamos la prueba con 10%. Y el rendimiento del mercado de acciones de los últimos 10, 15, 20 años, digamos, para hacer un estimado, que es lo que lo que espero que rinda, puede ser del 15, ¿sí? Entonces, 15 menos 5 es un rendimiento del 10% y esto lo ajusto con el beta, ¿sí? De la acción. El beta de la acción básicamente es la correlación que existe entre la empresa y el índice, ¿no? Entonces, quédense con eso conceptual. Dicho de otra forma, para, para aclararlo. Si beta fuese igual a uno, ¿sí? Asumamos que beta fuese igual a uno. Bueno, lo que está diciendo es que la acción se está comportando igual que el índice, digamos, igual que el mercado de acciones que yo puse como comparable. Entonces, digamos, este 10% del cual hablábamos, el 15 menos 5 no va a cambiar, ¿no? Porque estoy multiplicándolo por uno, ¿sí? Dicho de otra forma, si beta fuese 2, lo que yo estoy viendo es que mi acción se comporta como dos veces los movimientos del mercado. Si el mercado aumenta un 1% y mi beta es de 2, quiere decir que cada vez que el mercado, digamos, las empresas, de nuevo, el grupo de empresas comparables, no quiero meterme en tecnicismo, y perdón si vamos para ese lado, pero si aumenta un 1%, mi empresa estaría aumentando 2. Si baja 1%, mi empresa estaría bajando 2. Eso quiere decir que las empresas con betas altos son más volátiles, es decir, que Ujú. reaccionan a la suba y a la baja con mayores magnitudes que el mercado, y empresas con betas menores a uno reaccionan menos que el mercado, no son menos volátiles que las empresas que componen el mercado con el que estoy comparando. ¿Por qué utilizamos el beta? Bueno, porque básicamente yo estoy midiendo un retorno de mercado, un retorno de la tasa libre de riesgo, pero lo que tengo que hacer es llevarlo a mi empresa particular, ¿sí? Lo tengo que ajustar para la empresa a la cual estoy comparando. Entonces, para saber el costo de la empresa, sí tengo que buscar ese beta. Ese beta, nada, se calcula una correlación entre, este dato está dado, digamos, ¿sabes? Busquen, o sea, en cualquier página web que nosotros busquemos sobre datos de mercado, los betas ya están calculados, ¿sí? Entonces puedo tomar ese dato como un dato cierto y ponerlo en mi informe. No quiero dejar de comentarles esto porque básicamente si no van a quedar como que el costo de financiar mi empresa con capital propio queda medio en el aire. Bueno, ¿qué número pongo? ¿Qué número se suele poner? Bueno, el número viene dado por lo general por esta formulita en la cual son todos datos dados, ¿no? La tasa libre de riesgo es un dato de mercado que lo voy a usar dos veces. El retorno, digamos, esperado de mercado, el retorno que voy a obtener del mercado en el cual cotiza, y el beta es el beta propio de la acción, ¿sí? De la propia empresa. Entonces, son todos datos dados que me van a llevar a conocer el costo, ¿sí? De financiar mi empresa con capital privado. No sé si hay alguna pregunta al respecto acá, que podamos aclarar en algo. No, por ahí lo que algunos están pidiendo, que yo lo estoy esperando porque yo sé que lo vas a hacer, es como un resumen de los conceptos que vimos antes de ir por ahí a los ratios, a las evaluaciones. Hay muchos que dicen, bueno, ¿y cómo le calculo la tasa? Es un poco un arte ver que, o sea, la rentabilidad del accionista, este caso B, es lo mínimo que me pide el accionista que a mí me tiene que rendir esta acción para comprarla y no comprar otra. Podemos decir que es así, Mati. Sí, sí, tal cual. Digamos, al final del día es, bueno, si yo voy a poner mi plata en financiar esta empresa, ¿sí? El accionista, digamos, que podemos ser cualquiera de nosotros comprando esas acciones, bueno, es el rendimiento que yo espero tener en esta empresa para no ponerlo en otro lado, ¿sí? Entonces, Exacto.
básicamente ese es el costo que va a tener la empresa, lo que yo le pido como rendimiento. No quiero extenderme mucho, Marito, quiero ir a, No, no, estamos bien, dale, dale, sigamos, sigamos. quiero A dejarte ver, un tiempito si también. querés, cuando vos tenés una empresa, la empresa se financia con capital de sus accionistas y con capital de la deuda. Y ¿cuánto es el costo de financiar a esa empresa? Y es un promedio ponderado entre el costo del capital de los accionistas y el costo de la deuda. Ese es básicamente el WACC que vos les estás mostrando. Esa es la tasa que vamos a tener que usar o que va a usar el analista para descontar esos flujos de fondos. Perfecto. Si Eh, alguno quiere ver los betas, como vos dijiste, nosotros todos los días calculamos los betas de cada una de las empresas listadas en BIMA. Tengan en cuenta que el beta se calcula contra el índice de referencia del mercado. Entonces, para las acciones que forman parte del índice S&P Merval, todos los días en el informe diario que se publica en Mimaduca del instituto, tienen las betas de cada acción contra el índice S&P Merval. exacto. Quería dejarme un tiempo al final para mostrar esas cosas, Marito, y para dejarte a vos Ok. con las novedades. Ah, bueno, bueno. Este, así que, bueno, ya dijimos, entonces, vamos a hacer a la inversa, ¿no? Costo del capital propio, de financiar la empresa con capital propio, más el costo de la deuda, digamos, cuánto me cuesta endeudarme, me va a determinar la tasa, el costo promedio ponderado del capital, cuya tasa voy a usar, ¿sí? En el descuento del flujo de fondos para la empresa, el flujo libre del fondo para la empresa, para determinar el enterprise value, ¿sí? Esto lo vamos a ver en un ejemplito ahora más adelante, pero quiero nombrarles la evaluación por comparables para que lo tengamos acá. En el caso de evaluación por comparables se busca establecer una relación entre otras empresas del mismo rubro de industria. Esto lo hablamos, no siempre vamos a encontrar una industria este, puntual o rubro puntual o empresa del mismo tamaño, pero se busca hacer lo posible dentro del mismo país o zona geográfica y utilizar múltiplos asociados a los valores de la empresa que se está analizando. En el caso de los análisis por comparables suele ser más rápido, ¿sí? Esto, ¿por qué? Perdón, a veces se me sale, no puedo pasarla acá. Entonces, entre los ratios más utilizados, y de nuevo, ratios van a encontrar cientos de ratios, porque hay muchas formas y hay gente que empieza a tratar de buscar, pero los más utilizados y los más aceptados, si se quiere, son estos que tenemos acá, que tienen que ver con el PER, digamos, el Price Earnings Ratio, que básicamente es una relación entre el market cap y el resultado neto, ¿sí? Si yo divido el market cap sobre el resultado neto, o lo podemos ver de otra forma, lo van a encontrar de otra forma, que es el precio de la acción dividido el resultado por acción, earnings per share, esto es EPS, también van a encontrar el EPS Ujú. visto en algunos informes de research, evaluaciones y demás, digamos, básicamente es en donde utilizo la cantidad de acciones, porque digamos, acá market cap es precio por cantidad de acciones. Entonces, si lo saco de acá y lo paso para abajo, básicamente lo tengo que pasar dividiendo, entonces el resultado neto por acción y de este lado de la división me quedaría el precio. Bueno, son dos formas de ver un mismo ratio, este, pero básicamente lo que me dice el price earnings, ¿sí? Es cómo es la relación entre el precio, ¿sí? De la acción o el market cap con respecto al resultado neto. Esto muchas veces puede ser, che, en mi industria usualmente la acción cotiza 6 veces eh, resultado. Bueno, ¿qué quiere decir que el price earnings es 6? ¿Cómo hago yo para llevarlo? Déjenme ir para adelante un poquito porque justo el ejemplo que había puesto, si el valor de los comparables es 6, ¿sí? Lo que puedo hacer es calcular el market cap de la empresa que estoy analizando despejando. ¿Qué quiere decir? Bueno, si el el price earnings es 6 y yo despejo el market cap, básicamente lo que voy a obtener es que el resultado neto de la empresa multiplicado por 6 me debería dar el market cap.
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, si yo agarro el balance de la empresa, el último balance anual, y veo que el resultado neto son 1.000 millones de dólares por 6, bueno, el market cap de la empresa debería ser lógicamente, o dentro de los parámetros normales, 6.000 millones de dólares. ¿Sí? No lo tomen de nuevo, no tomen eh, ratios ni números puntuales para tomar decisiones de compra o de venta, digamos. Esto no quiere decir que, hice el numerito rápido y justo la empresa está cotizando 5.900 millones en vez de 6.000, tengo que comprar porque va a llegar. Bueno, no, no necesariamente. Digamos, de nuevo, el análisis es un análisis global, no tomen un solo dato como dado. Sirve, sí, sirve, se utiliza, sí, muchísimo para tener una noción. Digamos, si yo veo que todas las industrias comparables, no sé, hablábamos recién, algo que es relativamente comparable son las aerolíneas que vuelan dentro de Estados Unidos. Y si yo dentro de esa empresa busco las empresas, las aerolíneas legacy, probablemente vaya a ver que el PE, digamos, el Price Earning Ratio de esas empresas, y debe rondar un número relativamente estable, no, no sé cuál será, debe ser 10. Bueno, deben cotizar 10 veces ganancia, sí, 10 veces resultado neto. Ahora, si veo una aerolínea que tiene un PI, digamos, una aerolínea de características similares, de tamaño similar, etcétera, etcétera, que tiene un PI ratio de 1, bueno, por lo menos debería de llamarme la atención y tendría que ir a ver qué está pasando con la empresa. No quiere decir que la voy a comprar. Quiere decir que hay algo por el cual la evaluación de esta empresa está tan bajo relativa a sus otros comparables, ¿sí? Este, lo mismo va a pasar con el Enterprise Value sobre EBIT, el Enterprise Value sobre EBITDA, el Price to Book Value, Price to Sales, Enterprise Value sobre Sales. Digamos, estos ratios lo que van a hacer básicamente es permitirnos hacer esa comparación. Che, el Enterprise Value respecto al EBITDA, ¿cuánto es? Bueno, no, es- el Enterprise Value son, no sé, 5 veces EBITDA. Bueno, si yo calculo el EBITDA de mi empresa, ¿sí? Y lo multiplico por 5, que es el valor de mis empresas comparables que ya busqué, bueno, debería darme por lo menos una estimación o debería darme una noción de cómo está mi empresa respecto a esos comparables. De nuevo, todas estas métricas no nos van a dar por sí solas un- digamos, una clara eh, información de si comprar o si vender, ¿sí? El análisis, como siempre digo, tiene que ser integral. Digamos, esos son los más utilizados. Si querés, Marito, le damos algunas preguntas. Yo me quiero ir a mostrarles el ejemplo de lo que les hablaba del Credit Suisse. Digamos, Dale, 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 hacelo. yo Dale, encontré, porque me parece que es una buena forma de que podamos terminar de. A ver si estoy muteado o no. No, no estoy muteado, perfecto. Es una buena forma de que podamos bajar un poco a tierra, porque hay algunas personas que yo las entiendo, es como es, muchos conceptos, no entendemos, digo, tenemos que mencionar el enterprise value, el free cash flow, la tasa de descuento, la rentabilidad accionista, la rentabilidad, perdón, la rentabilidad exigida por el accionista, el costo de la deuda, el WACC. ¿Por qué? De vuelta, porque ustedes no los van a calcular. La idea de esta capacitación no es que se pongan a analizar eso, porque para eso hay cursos específicos que para el que esté interesado viene después. Lo que sí la idea es, como dijimos desde el principio, en el primer encuentro, revisen las clases grabadas, es que si algún día ustedes deciden ingresar al mercado de capitales y empiezan a invertir, probablemente algún analista del broker, de la LIC o el asesor financiero o algo por el cual ustedes trabajan, les manda un informe de research. Y si no entienden los conceptos básicos, lo que vamos a ver ahora con Matías, no saben para dónde disparar. ¿Me explico? Esa es un poco la idea de esta introducción al análisis de renta variable, que es acciones domésticas y CDR. clarísimo. Tal cual, creo que lo hemos venido repitiendo en todas las clases, Sí, que sea, que se entienda conceptual. Y perdonen que lo traiga en inglés, voy a tratar de traducir a medida que voy leyendo, pero la verdad es que la idea es que vean que Credit Suisse, que es uno de los bancos de inversión más grandes del mundo,
analiza Mercado Libre, porque bueno, es una empresa que cotiza, que cotizaba y que cotiza en la bolsa de Nueva York. Y básicamente lo que hace el banco es decir, bueno, voy a analizar Mercado Libre como empresa, voy a ver cómo está la empresa y lo que voy a hacer es determinar si el precio que yo pienso que debería valer la empresa comparado al precio que tiene hoy, me da una señal de compra o de venta. Entonces, bueno, el rating que le pone, digamos, esto es un resumen muy cortito que ponen acá arriba a la izquierda, pero básicamente es como para ver eh, qué es lo que piensan él o los analistas que están llevando a cabo este informe, que básicamente lo que dice es, bueno, la empresa viene bien, outperform es que está, la performance es mejor de lo que, eh, digamos, es positiva. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, el precio de la acción, ¿sí? Al 13 de abril del 2017, medido en dólares, de Mercado Libre es de $215,46. El target price, digamos, cuál es el precio al cual nosotros apuntamos a que llegue la empresa, dice desde 250, pero el precio target es 260. Acá les da el rango, dice 52 semanas, digamos, del rango del último año. Siempre en finanzas asumimos que el año tiene 52 semanas. Bueno, tuvo un precio mínimo de 123 y un precio máximo de 219. ¿Qué quiere decir? Que el 215 de hoy está, digamos, está bastante en línea. Y lo otro es que desde su punto mínimo al punto máximo, digamos, casi que se duplicó. Digamos, 120 y 120 son 240, estamos en 220, perdón, estamos en 215. eh, no, está cerca. Y el market cap, que básicamente es multiplicar el precio de hoy por la cantidad de acciones, 9.514 millones de dólares, es lo que valía Mercado Libre en esa época. Hoy vale bastante más. Si mal no recuerdo, la acción debe estar cerca de los $1.300 por acción, ya que comparado con los 215, bueno, le fue bastante bien a Mercado Libre. Y lo que dice acá, dice, bueno, el target price que esperamos que llegue desde 12 meses, ¿no? Esperamos que llegue a este precio en los próximos 12 meses. El nombre de los analistas, por si alguien quiere llamar, preguntar, está el mail. Y no lo voy a leer todo, pero básicamente para que veas, dice, todo el mundo le gusta los envíos gratis, especialmente si arrancan temprano. O sea, en esa época Mercado Libre tenía esta campaña de, bueno, envíos gratis, ¿viste? Entonces comprabas cualquier cosa en Mercado Libre y te llegaba rápido. Eh, Acá lo que plantean es el investment case, básicamente es, eh, digamos, qué es lo que está pasando con la empresa y habla, bueno, de que habían anticipado que hubiesen envíos gratis en Brasil en el último trimestre del 2017 y que se va a implementar antes. Todavía no hemos modelado el impacto por unidad de volumen, como sí lo hemos hecho en el mercado de México. Bueno, empieza a explicar un poquito qué es lo que está pasando y, y qué es lo que ellos están viendo de Mercado Libre. Obviamente lo que empiezan a hacer es, bueno, si la empresa hacía esto en México y está empezándolo a hacer en Brasil, es probable que lo vayan a hacer de la misma forma. Eh, que se puedas estimar que tienen resultados parecidos, ese tipo de políticas, etc. Matías, eso sería como los drivers de qué es lo que va a generar el crecimiento o no de la empresa. Es decir, mira, mi tesis de inversión es que Exacto, Meli va a hacer esto, esto y esto y esto, y a partir de eso hago toda esa proyección. exactamente. De Bien. nuevo, no lo quiero leer todo No, no, no. para no tomar tanto tiempo, pero bueno, habla de, bueno, de lo que es en México, de lo que es en Brasil, habla de mercado pago, ¿sí? La plataforma de pago. Bueno, y lo que les quería mostrar puntualmente dice evaluación. Nuestro target basado, digamos, en el descuento en el DCF, en el descuento de flujo de fondos, o sea, acá lo estamos viendo, que usa un 11% de WACC, ¿sí? Acá ya se lo está diciendo, digamos, che, Credit Suisse dice que el costo promedio ponderado de la empresa es del 11% y 3% de terminal growth rate, o sea que está asumiendo que la empresa va a crecer al 3%. De nuevo, todo esto que veíamos, digamos, no es para que lo calculen ustedes, digamos, hay gente especializada en finanzas que está sentada mirando empresas todo el día, ¿sí? Que se dedica a esto, que ya no los da. Pero bueno, la idea es,
Che, 11% del WACC, que es, bueno, es la tasa de descuento a la cual yo estoy estudiando. 3% terminal growth, que es, bueno, el valor terminal de la empresa. Bueno, están asumiendo que la empresa va a crecer 3% anual, digamos, de perpetuidad. Dice, bueno, nuestro precio ahora es 260 previo al que teníamos de 250. Para que vean que es un modelo de descuento de flujo de fondos, que usan el WACC, que es una tasa del 11%, que es un 3% de terminal growth. Entonces, digamos, son las cosas que hemos estado viendo. Después, Exacto. bueno, Financial and Valuation Metrics, las métricas de evaluación y financiera. EPS, justo lo vimos, Earnings per Share, cómo le da del 2014, perdón, el mes 12 del 2016, ¿sí? O sea, en diciembre del 2016, diciembre de 2017, la E quiere decir esperado, expected, el 12 de 2018, o sea, diciembre de 2018, diciembre de 2019, cómo espera que se comporten las ganancias por acción, bueno, ajustadas, las que fueron previas. Acá tenemos el PI, ¿sí? El PI ajustado, revenue, que es básicamente la facturación, cómo esperan que evolucione la facturación, la deuda neta. Bueno, hay métricas de todo tipo, pero básicamente métricas que estuvimos viendo. Eh, bueno, acá un grafiquito, ¿no? Miren, el rojo es el índice del S&P, el azul es Mercado Libre, cómo fue subiendo y bajando y cómo llegó desde lo que veíamos, ¿no? 123 a 215, que era el precio que tenía hoy. Y bueno, nos van a ir poniendo, perdón que esto lo voy a dejar, después el paso de todas formas, pero para ver, bueno, el background de nuevo, ¿no? Esto es el income statement, esto lo vimos, esto es dentro de lo que es el balance, el, el- se me fue el estado de resultados, el cash flow, cómo tienen el cash flow calculado, el balance, ¿sí? Cómo van calculando, obviamente, y proyectando, ¿no? O sea, el balance per share, bueno, cuánta cantidad de acciones tiene, eh, cuánto ha sido el dividendo, bueno, Mercado Libre no ha pagado dividendo, el free cash flow por cada acción, ¿sí? Esto si lo multiplicamos por la cantidad de acciones nos da el free cash flow el que nosotros estuvimos viendo en la clase, no hay nada más que hacer que multiplicar. Bueno, las ganancias, acá ven lo que les decía, el enterprise value sobre sales, el enterprise value sobre el EBIT, el PE, digamos, todos ratios que utilizan los analistas para ver si es razonable o no la evaluación que están haciendo, si está dentro de los parámetros o no. Eh, bueno, obviamente no los quiero aburrir con todo lo que dicen, les quiero llevar para el fondo y esto es lo último que vemos. Bueno, acá cómo hacen la proyección, ¿no? De la parte de marketplace, que es la parte de Mercado Libre, que es la que todos usamos y conocemos, que es la de compra. Advertising es la parte de publicidad, cómo ganan ellos por publicidad. La parte financiera, que es la parte de mercado pago, cómo estiman que va a crecer. Bueno, etcétera, etcétera. Algunos gráficos de crecimiento, de cómo piensan que se va a mover. Pero el último que les quiero mostrar, básicamente para que lo vean y para que vean que no es nada del otro mundo. Pero bueno, la evaluación consiste que hemos usado en el resto de la cobertura. eh, Hemos basado un target price y acá lo dice, el descuento, perdón que toqué, el del descuento de flujo de fondos. Sí, ese es lo que utiliza. ¿Qué sugiere? 260 pesos debería valer la acción contra 250, que era lo que estimábamos antes. Bueno, y hemos usado un WACC del 11% y un valor terminal del 3%. ¿Y cómo hacen, no? Básicamente proyectan un EBITDA, un ingreso neto, depreciaciones, amortizaciones, van proyectando para llegar a net present value, o sea, el valor presente del flujo de fondos eh, no apalancado, que le llaman, ¿no? Es un tecnicismo tal vez en finanzas un poco más técnico. Entonces dicen, bueno, ¿y cuál es el valor presente del valor terminal? Si yo sumo estas dos cosas, me da el EV, digamos, el Enterprise Value, Off Balance Sheet Assets, esto no le den bola, pero si fuese algún activo fuera de balance, estaría ahí. La deuda neta, ¿sí? Como resto la deuda neta, y de la deuda neta me queda el equity value. El equity value, ¿sí?
que dividido por la cantidad de acciones que tiene Mercado Libre me da un precio de 2,61. Entonces, esta es la forma que pareciera muy complejo al momento de ver y la matemática y demás, pero bueno, vamos, requiere mucho análisis previo, cómo llegó al número y demás, pero para ustedes, que ustedes puedan entenderlo, la idea es esa, ¿no? Que vean que un analista de primera línea a nivel mundial utiliza este tipo de descuento de flujo de fondo. En este caso están proyectando 6 años, 1, 2, 3, Ujú. 4, 5, 6 años, y a partir de acá ya dicen, bueno, un valor terminal que lo voy a descontar, voy a utilizar una tasa de crecimiento del 10%, y en todo eso lo voy a descontar al 11%, que es el 4. Mati, perdón, yo voy a hacer un pie de página no menor. En el mercado doméstico tenemos excelentes analistas también que utilizan estos mismos modelos, utilizan la misma metodología y nosotros lo que insistimos y lo recalcamos y los vamos a ir al hartazgo, la idea no es que ustedes calculen estos indicadores, porque el trabajo de analista al hacer el research de equity es un trabajo que requiere mucho conocimiento técnico y además es un poco artesanal, porque uno tiene que entender cuáles son las variables que pegan en cada sector. Dentro de la rentabilidad exigida del accionista está la tasa de los bonos del tesoro, está el riesgo país, ¿qué otras variables le pegan? ¿Es una empresa apalancada, no apalancada? Pero fíjense que al final del día lo que ustedes van a ver es este análisis, y si ustedes no entendieron que es el EPS, ya arrancan sin poder entender el cuadro. ¿Sí? Cuando ven el WACC, ¿a qué tasa me están descontando? Entonces lo que pueden decir es al analista, che, al mail que está ahí, le pusiste 3 y no 4. Cambia la evaluación de la empresa si vos le pones, si suben un poco las tasas de interés y el WACC pasa del 3 al 4,5. Y ese es el punto donde ustedes se ponen a conversar con los analistas, con su asesor financiero, sin entrar a meterse en el cálculo, pero sin todo lo que vino explicando Matías desde la primera clase, para que vean que no le estábamos mintiendo en lo que prometíamos. Ahora se puede analizar todo esto, porque son todos los conceptos que Matías les estuvo mostrando, que terminan en estos análisis de research que ustedes pueden recibir eventualmente de algún analista de alguna league local que esté cubriendo, siguiendo alguna empresa. ¿Sí? Exactamente, esto van a encontrar, no todos los ALIX locales lo hacen, pero los que lo hacen tienen gente dedicada 100% a analizar empresas locales. Este, por locales, llámese Vima, Grupo Financiero Galicia, Pampa Energía, digamos, todo este tipo de empresas. Y bueno, van a poder encontrar eso. Yo lo que me quiero quedar, más allá de que vean tantos números, proyecciones, distintas cosas, todo esté en inglés, bueno, traten de volver a lo básico. Digamos que al final del día lo que estamos tratando de hacer es proyectar un flujo de fondos, ¿sí? Che, cuánta plata le queda a la empresa en los años que vienen, y eso descontarlo a una tasa, ¿sí? Que como lo vimos, la tasa este, del costo de financiar la empresa, ¿no? El costo promedio ponderado del capital, ¿sí? Como cuánto me cuesta a mí financiar a mi empresa. Y básicamente esa es la forma en la cual nosotros estimamos el valor de una empresa, digamos, más o menos. Después van a leer miles de reportes como estos, de acá, de afuera, eh, pero lo importante me parece a mí es que entiendan que el valor de la empresa, digamos, está dado, ¿sí? Entre otras cosas, pero principalmente por la capacidad de generar flujos futuros, ¿sí? Obviamente, porque digo en parte, porque bueno, en parte también tiene que ver con a qué tasa descuento esa cantidad de flujos, digamos. No es lo mismo una empresa que genera $100 todos los años, que la descuento a una tasa del 5%, que una empresa que genera 100 a un descontado a una tasa del 10%, ¿sí? Entonces va a valer más la empresa que a la cual estoy descontando los flujos al 5%, ¿no? Entonces, esas son las cosas que creo que es importante, tratar de entender, más allá de que esta clase por ahí tuvo un poco más de matemática y un poco más de tecnicismo, nada, no podíamos dejar de entrar en este tema, que creo que al final del día es, digamos, cómo hace el mundo para evaluar eh, las acciones, ¿no? A las distintas empresas que hay. Eh, Y hay, Mati, algo que vos estás diciendo y que también algunos nos comentan es
que precisamente si hay lo que muchas veces afecta a los mercados es que algún acontecimiento, no sé, mañana resulta que sube el combustible y suben los costos de transporte, y entonces el analista que estaba siguiendo Meli en su momento probablemente va a ver si tiene que recalcular algún número y va eventualmente, si hay alguna variable que impacta realmente en los resultados de la empresa, que eso es lo que el analista que cubre cada empresa sabe, es, che, esta situación le pega, no sé, una empresa agropecuaria que estoy cubriendo, empezó la guerra en Ucrania, ¿cómo le pega a esta empresa? ¿Le pegan los ingresos? ¿Le pegan los resultados? ¿Van a subir las tasas de interés? Esas son las situaciones, los eventos que los analistas cubren a las empresas y tratan de analizar y cuantificar esos impactos para ver cómo termina impactando en las evaluaciones y modifican sus recomendaciones de mantener, comprar, reducir, etc. Sí, por ahí hablar de eventos internacionales y de tal magnitud, por ahí es un poco más fácil para los comunes mortales como nosotros, pero hay otros efectos que por ahí nosotros no vemos, que puede ser, no sé, nos gusta Mercado Libre. Che, pero no tenemos ni idea que Amazon se está metiendo en Brasil a competirle a Mercado Libre. Bueno, entonces está afectando a Mercado Libre. Y puede que ese tipo de acciones yo no las esté viendo o se me pasen por alto, porque la verdad que no estoy todo el día mirando a ver qué hace Amazon o qué no. Mercado Libre no me lo va a informar. No, Mercado Libre no me va a decir, ah, ahora tengo un competidor y voy a perder plata. Probablemente si en algún momento tienen resultados negativos, van a saber por dónde vienen. Pero, digamos, este tipo de cuestiones, que Mercado Libre entre en Brasil a competir con que Amazon entre a Brasil a competir con Mercado Libre, son cuestiones que los analistas están, digamos, al pie del cañón mirando estas cosas. Eh, yo habiendo trabajado desde el lado de relación con inversores, cada vez que había una noticia, digamos, que pudiese, siquiera que impacte directamente, pero que pudiese impactar a la empresa de forma positiva o negativa, los analistas me llamaban para preguntarme, che, ¿esto les va a impactar? ¿No les va a impactar? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cuándo les va a impactar? Bueno, entonces, ¿para qué? Para ellos poder volcarlo en estos modelos que tienen acá. Digamos, y son noticias que por ahí pasan desapercibidas porque son muy, muy del rubro, ¿no? Entonces no tenemos por qué conocerlas nosotros. Este, así que nada, desde ese punto de vista les diría que sí, que lo mejor que pueden hacer, digamos, en este sentido, eh, es poder ver dentro de las empresas los research que hacen los analistas, los números que tenemos eh, desde el instituto, Vima Educa, digamos, que nos proporcionan todos esos números, saber qué son, y en función de eso poder hacer el análisis. Y Mati, me meto en tu rol, yo soy mero moderador, pero digo, hay unas preguntas de los ratios, vos mostraste un montón de ratios, permitime dar un concepto y si estás de acuerdo o no lo modificamos, pero los ratios básicamente sirven para hacer, como dijiste vos, el comparable. ¿Contra qué? Y mirar dónde está el ratio hoy respecto del ratio histórico de la empresa, a ver qué cambió, y mirar qué pasa contra las comparables, y a partir de ahí ir a estos números finitos. O sea, si todos los ratios te dicen que está por arriba de las comparables, y quizás hay que ir a mirar si por ahí la empresa no está cara, ¿sí? O si está todos los ratios están respecto de los históricos por debajo y respecto de las comparables por debajo, che, ¿no será que hay algún número que el mercado no está viendo y es una potencial señal de compra? Después viene el análisis, ¿sí? No hay algo que sea automático, digo que ya el ratio me dio listo, me dio por abajo, compro. Tal cual, incluso acá les puse un gráfico que muestra la evolución, cuando dice PI, digamos el P barra E, eso es el PI ratio, el que vimos recién. Entonces lo que hace acá el analista es decir, bueno, fíjense que en el 2010 el ratio, ¿sí?, del price earnings era 45, en octubre del 2011 era más cerca a 25, eso quiere decir que la empresa cotizaba, ¿sí?, 25 veces las ganancias que tenía. Bueno, después fue subiendo, en algún momento estuvo cerca de 35, 40, en algún momento llegó a 55. Hoy estamos en un nivel de 45 veces las ganancias. Entonces esto lo utilizan para decir, bueno, estamos en un nivel en donde la evaluación
estamos tomando algo de riesgo. ¿Por qué? Porque de acá lo que asumimos es que la empresa, ¿sí? Por lo que decía el analista, va a valer más de lo que vale hoy, con lo cual el precio va a subir, con lo cual esto me lo tiraría para arriba. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la cotización se mantenga en estos niveles? Bueno, tienen que subir las ganancias, que es lo que hace el contrapeso en el ratio que estamos viendo. Entonces, yo creo que lo que asumen acá, sin haberlo leído con detalle, es, bueno, las ganancias van a subir más que lo que sube el precio, ¿sí? Con lo cual el rango del ratio de PI al cual ha cotizado históricamente Mercado Libre se va a mantener. Digamos, y están recomendando compra y no es que el valor está acá arriba y dicen, che, bueno, estamos recomendando que compres eh, cuando el precio, digamos, el ratio nos está dando muy alto, ni tampoco estamos recomendando que vendas por acá. Bueno, digamos, se utilizan para ese tipo de cosas, no para algo, ¿no? Puntual. La idea es que sepan qué está mostrando ese ratio para que sepan leer. Exacto. Mati, ahí quedan algunas preguntas, pero todos los que tengan dudas nos pueden escribir a bimaeduca@bima.com.ar. Mati, la verdad, muchísimas gracias. Y yo los invito a Gracias a usted. todos. Hoy hemos finalizado con el taller de cómo analizar renta variable, acciones, CDR. Les queda repasar las clases que quedan grabadas dentro del sitio de Conocer Mercado parte 2. Si tienen alguna duda nos pueden consultar. Vamos a subirles material este PDF con algunos links para que ustedes puedan buscar. No sé si vamos a poder compartir esto, Matías, como para que tengan un ejemplo de un informe de research. Si tenemos Sí, alguno de BIM, si tenemos alguno de BIMA, de algún analista que nos cubre, también se lo subimos para que lo puedan ver, sin que sea una recomendación de inversión. Y recuerden que el 30 de agosto, mismo horario, mismo Vaticanal, arrancamos con cómo analizar renta fija, ¿sí? Porque este fue el módulo de renta variable. El 30 de agosto arranca el otro taller de cómo analizar renta fija, que es básicamente bonos, letras del tesoro y obligaciones negociables. Lo vamos a ver con un especialista también. Así que ya están subidas las dos primeras clases de este taller de cómo analizar renta variable. En breve vamos a poder subir la tercera con todo el material. Matías, la verdad, muchísimas gracias, Mati, gracias a por la usted. participación, por todas las preguntas, por todas las aclaraciones. Entendemos que por ahí alguien quedó un poco mareado, que hay algunos conceptos que no se entienden. Por eso la idea es, dejamos todo el material grabado a disposición de todos para que quiera volver a preguntar. Y si tienen alguna duda, nos escriben bimaeduca@bima.com.ar y les vamos a contestar. Denos un ratito, no sean ansiosos, ¿sí? De vuelta, muchísimas gracias a todos y felicito a los más de 1.500 personas que cuando vos tiraste la primera ecuación no se bajaron, se quedaron. Así que felicitaciones a todos los que tienen ganas de seguir aprendiendo para poder, algunos quizás empezar ese camino del mercado de capitales, administrar sus propias inversiones, su ahorro y su futuro. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la Gracias próxima. a todos. Nos vemos la próxima. Chau, Chau, chau. chau.